Arrastiko seira, beraz, gaurko osoko bilkurari hasiera emango dotzagu, no sin recordar que si algún vecino o vecina asistente lo necesitara, hay aparatos de traducción a la entrada del consistorio. Bueno, beste barik, hasi buruzunean. Bat, egoki bada, 2018ko abenduaren 27an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bai, Sergio. Ados. Pepek. Sí. Pasuri baik. Bai. EH Bilduk. A2. PSek. De acuerdo. EAJak. A2. Ederto, horrengo puntua mesedez. Bi, alkateak eta arloetako ordezkariek 2018ko abenduaren 13tik 2019ko urtarrilaren 16 arte egindako dekretuen barri emotea. Ez dakio honi buruz, zerbait zer esanik, bestele horrengo puntura pasako ginateka. Bai. Hiru, Sozialistas Baskos udal taldeak aurkeztutako idatziaren kontu ematea. Bai, parkatu. Sí. Hay una cuestión en los decretos que, bueno, hemos ido es el decreto, lo voy a decir el número en concreto, espera que está en la otra hoja, el 4.657 de 2018. En el decreto dice que es una cantidad de dinero que se da, 26.000 y pico euros, es necesaria la contratación de obras de pavadenes, pasos elevados y en varias zonas de Basauri, pero no especifica las zonas. Hemos ido al perfil de contratante y tampoco venía allí. Entonces, que sería conveniente que se sepa, se ponga en los decretos. Nos ha pasado alguna otra vez también que hemos tenido que ir a preguntar y sobre todo para facilitar y no tener que molestar a los técnicos, pues que se ponga un poco la ubicación de las cosas y eso. Vale, se recoge Bobby, se mira y os comenta. Sí, y luego allí, de cara a los decretos también, joder, nos ha extrañado, es por preguntar, con el tema de, pues, si queréis os digo los nombres, el 129, el 130, el 143 y el 144. Estos decretos, sí, el 129, 130... 143 y 144. Es que nos ha extrañado que pues, se está reclamando a todas las empresas por el tema de los carteles, de los que se alquilan, pues, los que se publican, los carteles grandes, esos en la entrada del Calero, en Milbondo. Tal. Y entonces nos extrañaba un poco que es que no ha pagado ninguno, o qué pasa, ¿no? O no se les ha reclamado antes, o es que qué casualidad que vengan todos ahora, no sé, o ha habido una revisión para que no estaban pagando. Sí, me están comentando que los que no han pagado se les vuelve a requerir, simplemente. Sí, o sea, que se les reclama para que paguen, ¿no? Sí, que no hayan pagado, pero es que... Se les requiere, sí. Es que a última hora, no, quiero decir que me parece que se tenía que haber hecho antes, ¿no? Nada más. Ederto, hurrengo puntua mesedez. Hiru, Sozialistas Baskos udal taldeak aurkeztutako idatziaren kontu ematea. Gaia, jakinaraztea aldatu egingo direla taldeak informazio batzordetan, erakunde autonometako kontseilu errektoretan eta sozietate publikoen administrazio kontseiluetan dituen ordezkariak. Bai, kontune emotia da, beraz ez dau zertan moskatu beharrik, entreaten garela esan eta ontzak emotea, baina bueno, ez dau zertan moskatu beharrik, beraz besterik ez badau, horrengo putura bazako minateke. Lau, 2019ko finantza kontrolerako urteko planaren barri emotea. Zerbait honi buruz, horrengo puntua mesedez. Bost, aurrekontu aldaketei buruzko bat 2019 zerrendaren barri emotea. Udalbatza ez diren beste organoek onetzitako aldaketak jasotzen ditu zerrenda horrek. Zerbait honi buruz, ez bale gurrengo puntura mesedez. 6.
2018ko laugarren hiruhilekoko eragozpenen txostenaren barri emotea. Honen gainean zerbait, Pues, aunque sea un poco repetitivo, creo que hay una cuestión que hay que decirla, que ya en los reparos en la Casa de Cultura ya es el 9º mes, creo que ya se ha solucionado, pero como hemos pedido un informe al interventor también, y que creemos que hay que decirlo, que alega que no se ha hecho bien ni se ha hecho bien porque se ha retrasado, y el juicio que se ha metido a los proyeccionistas, a los que proyectan las películas, pues el tema se ha retrasado un mes por no haber presentado los papeles. Y es que es toda una falta de gestión, se está paralizado el nuevo contratación de eso, ¿qué va a pasar? Entonces, el interventor ha hecho un informe en el que dice que durante 6 años prácticamente hay unas irregularidades en la forma de los contratos. Quiero decir que se está dando una serie de irregularidades que creo que eso se tiene que solucionar ya. O sea que... bueno, creo que tú dices la palabra irregularidades. Sí, Tú. sí, Ahí yo dices tú. mantengo, ¿eh? Ahí dices tú. Bueno, no, si hice, quieres, no hice en ningún sitio. lo Y a podemos- partir de ahí, vamos, no sé cuántos podemos estamos hablando de leer esto. el escrito del Voy a internet. seguir, Bobby, voy a seguir. Podemos ir- Voy a seguir, Bobby. Esto es una dación de cuentas, se ha preguntado lo mismo o se ha hecho la misma valoración varios plenos se ha dado toda la explicación, yo creo que está suficientemente dada, el tema está en vías de regularizar y además creo que ya el mes que viene no habrá ningún reparo, puesto que ya contractualmente se han caminado y se han cauzado. Y yo creo que no estamos aquí para hacer juego a las manías persecutorias de nadie. Ya está suficientemente explicado esto. Hurrengo puntua, mesedez. Zazpi, egoki bada, Basauriko udaleko langileen ordainsariaren igoera honestea 2019-rako. Bai, Sergio. Ados. Gabi. Sí. Basauri baik. Bai. EH Bilduk. Ados. PSek. Sí. EJak. Ados. Ederto, hurrengo puntua, mesedez. Sortzi, onespen ematea batetik produktibitate osagarrien ondoriozko 275.000 euroko gastua baimentzeari eta bestetik aipatutako zenbateko horri. Sergio. Ados, bai. Bai, Pepek. Sí. Basauri baik. Sí. EH Bilduk. Ados. PSek. Sí. EJak. Ados. Ederto, hurrengo puntua, mesedez. Bederatzi, Basauriko ordezko bake epailea izendatzea. Bai, Sergio. Bai. Ez daki... Bai, etzen ez... Bai. Bai, Vale, ondo. Pepek. Sí. Bai, Sí. Basauri baik. EH Bilduk. Ados. PSek. Sí. EJak. Ados. Ederto, hurrengo puntua, mesedez. 10, udal lokalak herritarren elkartei lagatzea. 14. Bai, Sergio. Bai. Basauri bai. Parkatu, Pepe. Sí. Basauri baik. Sí. EH Bilduk. Ados. PSek. Sí. EJak. Ados. Ederto, hurrengo puntua, mesedez. 11. Egoki bada, hasierako onespena ematea Basauriko udalaren 2019ko aurrekontu orokorrari. Bueno, oiku izaten denez, labur pentso bat egingo dut, edo sekiran aurkez pentso bat, beren zenbaki potolotan aurrekontua zertan datzan. Eta beren hildo nagusietan ere. Bueno, se presenta un presupuesto para este año de 53,5 millones de euros, por dar un dato 5% más alto que el de 2018. Grueso de la inversión prácticamente se destina a actuaciones de mejora, modernización y mantenimiento de barrios, vías públicas, instalaciones de uso público, como polideportivo, hogares de jubilados, etc. Es de destacar que, a pesar de tener el presupuesto más alto de los últimos años, seguimos teniendo un nivel de ingresos por debajo de los de hace unos años, digamos, del comienzo de la crisis o cuando todavía no estaba esta crisis. Con lo cual todavía la capacidad de inversión está limitada, aún mejor que en años anteriores, que en ejercicios anteriores también sigue estando de alguna manera limitada. La disponibilidad de mayores ingresos de este nuevo ejercicio también se destinará, uno de los puntos principales o de las líneas principales, a mejorar también la atención a los vecinos en situación de necesidad, aumentando consecuentemente
en 226.000 euros, aumentando, repito, 226.000 euros el presupuesto de política social, que aquí se englobarían prestaciones o programas como las ayudas sociales, la atención a la infancia o a las personas mayores, el área de igualdad o otras actuaciones o programas relacionados con distintos programas que se implanten desde este área. Presupuesto de empleo, por recordar, bueno, decía en política social que también hay una parte para distintos programas que también se pueden destinar a distintos usos y, entre otros, yo creo que luego hablaremos de algo al respecto. Presupuesto de empleo, por recordar, ya ha aumentado el pasado ejercicio, y se subirá nuevamente con 67.000 euros más hasta alcanzar en este año, en el presupuesto de este año, 1.408.000 euros. Importante destacar, y son creo que datos objetivos, que desde el 2011 se han aumentado un 76% el presupuesto de Beargintza, empresa municipal que trabaja en la mejora de la empleabilidad de los vecinos en el paro y en el apoyo a la creación de empresas y en el desarrollo de actividad empresarial en el municipio. Un 76% de aumento desde hace 8 años. Importante también destacar que desde su creación en el 2002 hasta el 2017, Beargintza ha apoyado la constitución de 767 empresas que han creado una estimación de 1.233 puestos de trabajo, por los mismos datos que Beargintza recoge. Impulsando también 2.247 contrataciones de su servicio de intermediación laboral. Volviendo a las actuaciones en los barrios, estas se plantean atendiendo a distintas propuestas que los y las baserritarras han hecho llegar a través de distintas vías, presupuestos participativos, canales de participación como AQS, avisos, quejas, sugerencias y contactos con las propias asociaciones de vecinos. Las 682 propuestas recogidas en los presupuestos participativos, 682, han sido principalmente dirigidas, a grosso modo, a la mejora de accesibilidad, a la inversión en lugares de esparcimiento, o actuación, mejor dicho, en lugares de esparcimiento y equipamientos, y a otras pequeñas obras de mejora del municipio. La mayor parte han sido actuaciones o propuestas de actuaciones pequeñas o, por lo menos, no de grandísimos importes. Teniendo en cuenta las aportaciones comentadas, entre las obras a acometer en 2019 estarían la urbanización de las calles Gastela Nariz, con un importe de 107.071 euros, la reurbanización también de la calle Iparraguirre, llegando con un importe de 164.000 euros, también mejoras en hogares de jubilados, en instalaciones del polideportivo o en la escuela de música, por importe respectivamente de 21.000, 74.000 y 106.000 euros, o también actuaciones en las casas de cultura o en el Euskaltegi por importe de 26.000 y 33.000 euros, respectivamente. También, sin entrar a concretar una a una, hay diversas actuaciones recogidas en todos los barrios, priorizadas en una gran parte en coordinación con las asociaciones de vecinos, y otras actuaciones en barrios y vías públicas sin nombre concreto en el presupuesto, pero que se desarrollarán. Mejoras en centros educativos, en este presupuesto se dedicaría a eso otros 100.000 euros de inversión. Esto entraría dentro del programa, entiendo todo, de 60-40, con lo cual, consecuentemente, el Gobierno vasco aportaría otros 150.000 euros. 100.000 euros al Ayuntamiento, repito, 150.000 euros Gobierno vasco, mejoras en centros educativos. Además, estas actuaciones, simplemente destacar que seguiría en este ejercicio, aunque algunas tengan presupuesto del ejercicio pasado o algunas creo que plurianual, actuaciones comenzadas en el 2018, como el nuevo puente a la Baskonia, la regeneración de la segunda fase de Federico Mayo, que sigue en marcha, o la reconstrucción del Paseo de Solarte, que también sigue en marcha. También hay actuaciones pendientes que se materializarán este año, como el cambio de césped del campo de Artundua al campo pequeño, que está en marcha, pero que, bueno, la climatología también creo que está jugando su papel, o la construcción de una nueva pista multideportiva cubierta en Artunduaga, en una parte importante, sufragada también por Diputación, apoyada por Diputación. Yo, antes de entrar al debate, sí considero justo agradecer la actitud de las fuerzas políticas, que creo que en una gran parte, o algunas de ellas, en una gran parte han estado dispuestas a llegar a acuerdos. Yo diría que un corporativo en el pleno anterior hizo un comentario que creo que hay que reivindicar y me permitirá apropiarme de sus palabras. Decía que su labor como oposición es fiscalizar la labor del equipo de gobierno
y hacer un seguimiento de que los compromisos adquiridos se van cumpliendo, pero siempre para contribuir a que se hagan cosas, no para impedir que se hagan. Creo que eso es un punto importante que deberíamos seguir todos. Y creo que por suerte para Basauri, pues bueno, hay grupos políticos y concejales que ejercen esta posición constructiva y que velan por que se hagan cosas y están encima para que se hagan y proponen. Y bueno, y creo que esta tiene que ser la actitud y no la actitud de no proponer o de proponer cosas que se saben irrealizables técnica o económicamente. Beste barik, nahi izan ezkero, debate eztabaida zabaldoko da genduke. Bai, Sergio. Bueno, vale. Pues bueno, aquí uno de los concejales que también suele proponer cosas, aunque luego no se le hagan caso, pero bueno. Y vamos a, como siempre, para empezar, pues aunque sea un clásico, pues no vamos a dejar de decirlo, ¿no? Y más cuando se reconoce desde las propias filas del ayuntamiento que estos presupuestos se presentan fuera de plazo, contraviniendo la norma foral, la 10/2003. Para empezar, quiero dejar claro que mi análisis va a ser estrictamente riguroso con los datos que ustedes nos han dado, que están aquí en este pendrive, ya que me ha resultado pues, muy fácil descubrir otra vez que una vez más nos ajustan a la realidad. Entre lo que ustedes aseguran haber recibido de la Diputación Foral y lo que la Diputación Foral dice haberles dado, hay una diferencia de 416.000 euros menos, que la Diputación Foral dice que nos ha dado ese dinero de más y no se refleja. Yo creía que me iba a resultar más difícil esta vez encontrar el fondo reptiles, pero no, veo que no, que es como siempre, resulta ser muy fácil. Analizando los datos, pues vemos que el presupuesto sí que verdad se incrementa en 2.600.000 euros, de los cuales 600.000 euros corresponden a tasas e impuestos directos pagados por los vecinos del pueblo. 1,5 millones de euros es el incremento de la Diputación, que también lo pagamos los vecinos de Basauri. Y el resto, 600.000 euros de la venta de patrimonio del pueblo, que por ende también era de los vecinos de Basauri. Por lo tanto, no procede que se vanaglorien ni que se den golpes en el pecho, porque vemos, como siempre, que el mérito de arrimar el hombro es de los vecinos de este pueblo. Y para muestra un botón, bueno, dos. ¿Cómo estás, Aitor? ¿Cómo estás, macho? Por un lado, las basuras, que habiendo subido un 33% el año pasado con el pretexto de ser deficitarias y subiendo este año un 2% más, se van a recaudar 90.000 euros menos que el año pasado. Algo muy enigmático, la verdad. Y en el caso contrario tendríamos las multas, que este año esperan recaudar 100.000 euros más en multas. 100.000 euros. Vamos, que este año el vecino que se libre de ser multado va a ser capitán general. Un año más también ustedes nos han deleitado con titulares en la prensa en los cuales, como acaba de decir ahora, la política social, el empleo y las inversiones en los barrios son los ejes de los presupuestos. Pues igual cuando acabe mi intervención puede que alguno reconozca que no es bueno vender humo. Vamos con el primero de sus ejes estrella, política social, el cual baja un 0,23% en este presupuesto. Un 0,23 baja. Dentro de este área nos encontramos que los servicios asistenciales sufren un retroceso del 0,20%. Apunta, Aitor. 0,20%. ¿De dónde sale este dato? Seguramente se lo preguntarán. Pues es bien fácil, yo les explico. Se le asigna la misma cantidad que el año pasado dentro de un presupuesto general mayor. La misma. Datos. Y lo mismo pasa con las ayudas de emergencia, que se mantienen en las mismas cifras que el 2018. El segundo departamento estrella, podríamos decir que es Hacienda, dentro del cual se encuentra el área de empleo, el departamento de empleo. Pues bueno, ese baja un 0,29% su participación. Sigue. Me apunta. Y la tercera estrella, o en este caso estrellada, sería inversiones en barrios, que también no he hablado mucho, pero
que las inversiones bajan 45.000 euros con respecto al año pasado. Y siendo este año, además, la financiación externa el doble que el año anterior. Lo que implica que ustedes invierten todavía menos. Luego, no menos importante para el pueblo, que no para ustedes, ya lo vemos, pero no menos importante para el pueblo, es el área de participación ciudadana, que también baja un 0,20%. En el área de cultura y euskera, el presupuesto este año baja un 0,30%. Claro, bajamos la subvención de contratos, por ejemplo, de colegios y demás, porque lo que nos interesa realmente, como se puede ver, es la cultura pues, el social, para la gente más pudiente. En el lado contrario de la balanza tenemos, señor alcalde, que la presidencia de la corporación sube un 0,30%, recibiendo 375.000 euros más que el año pasado, 375.000 euros más, y de los cuales 359.000 se dedican o se destinan a incrementar gastos de personal. Recursos humanos. Bueno, recursos humanos también sube un 0,61%, y todo ello en gastos de personal. Y con esto no confundan ni tergiversen luego, que aparezca en acta bien escrito, que no estoy diciendo que no hay que subir el sueldo al personal. No estoy diciendo que no hay que subir sueldo al personal. Pero, hombre, sí recalcar que el político no debería de lucirse con discursos maquillados, la verdad. Tomémonos un tiempo también para hablar de la política territorial, su proyecto fin de carrera. Este tiene una subida de un 0,10%, que parece poca cosa, pero sube 1.060.000 euros, el que más. Pero les cuento, la inversión en limpieza viaria baja 64.000 euros. Aún así no nos cabe ninguna duda que las encuestas de satisfacción vecinal le seguirán favoreciendo. Ya me las traerá usted, señor alcalde, en los próximos plenos. En parques y jardines también baja 33.000 euros. ¿Piensan ustedes ayudar en el conflicto de los jardineros o van a echar más leña al fuego? Me gustaría saberlo. Luego la inversión en arreglo de vías públicas, que también son mejoras para el pueblo, baja 170.000 euros. Ahora sí, eso sí, el plan San Fausto, Bidaia-Pozacoetxe se le adjudican 610.000 euros más. Además, luego de los 420.000 euros que se reservan para pagar indemnizaciones. Una cifra nada desdeñable, la verdad. En resumen, ha aumentado la cuantía del presupuesto, eso sí que es verdad, pero aún así han escatimado dinero de las partidas que ayudan a la mejora del pueblo y la calidad de vida de los ciudadanos. Y han volcado lo recaudado de más en su proyecto. El siguiente punto, bueno, pues va a ser más ligerito, ya que hablamos de los organismos autónomos, que vienen cortados por el mismo patrón. Cuando hablo de organismos autónomos, del IMD, de la Casa Cultura, de la Residencia de los Ancianos, Echemaitía, y del Euskaltegui. Casi ninguno aumenta la recaudación. Y el que lo hace, Echemaitía, Soriona, Caser, lo hace por los pelos, por lo que el ayuntamiento tiene que aportar la mayoría de la subida del presupuesto en todas estas áreas. Lo que sí me gustaría recalcar es lo del Euskaltegui, que me parece especialmente llamativo. En la memoria que nos han dado, esperan un aumento de 3 grupos para el intensivo de verano. Un aumento de 3 grupos. Y no tienen ninguna expectativa de recaudar ni un céntimo por los mismos, ya que calculan recaudar exactamente lo mismo que el año pasado. Y también puntualizar, que Videvi, que es una empresa pública que
debería eliminarse. Lo mismo, por tratarse de una duplicidad, que estamos haciendo el trabajo del Gobierno vasco, dice recibir menor cuantía que el Ayuntamiento dice designarle. O sea, que vemos que usan el mismo tratamiento de este equipo de gobierno, o que este equipo de gobierno hace con las partidas de la Diputación Foral. Dicen que les dan dinero cuando les han dado más, por lo que se ve. Y luego, bueno, ¿qué decir de Berguincha? Que no se ha dicho ya en todos los plenos presupuestarios. Ahora usted ha dicho que han creado 1.200 y pico puestos de trabajo, tal. ¿Cuántos siguen vigentes de ellos? Eso también tiene que decirlo, señor alcalde. ¿Cuántos? Y si para ustedes el que un bar que estaba abierto se alquile, con el mismo puesto de trabajo, es crear empleo. Igual ha creado, pero el anterior ha desaparecido. Que lo sepan. Pues lo dicho, que el Ayuntamiento no tiene competencia en empleo y que malgastamos en duplicidades. Se lo repito porque tienen que olvidar mis palabras. En resumen, bueno, que el aumento de capital presupuestario, hay aumento de capital presupuestario e ínfimas mejoras para los basauriarras, por lo cual los presupuestos de sociales no tienen nada. Y sí podríamos decir que se aproximan más a los presupuestos que legitiman a Bilbao Ría 2000 y nos meten con calzador el perupao, pero bueno. Y luego con respecto a las enmiendas, parece mentira, la verdad que parece mentira, que el partido que consiguió las ayudas al alquiler de los jóvenes reste parte del presupuesto destinado a esto a cambio de 4 concesiones que justifican la retirada de su enmienda a la totalidad presentada. Son capaces de anteponer a la subvención para la emancipación de nuestros jóvenes el conseguir amigos caninos dignos de concurso de culturismo. Otra de ellas, que parece mentira que a estas alturas, habiendo aquí profesionales de la enseñanza y padres preocupados por la educación de sus hijos, por lo tanto, yo creo que involucrados en el ámbito educativo, desconozcan que el tema del reciclaje ya se trabaja en la Agenda Escolar 21. O igual es que interesa más aceptar una duplicidad nimia a que nos echen en cara que se habían recortado 40.000 euros en el presupuesto en partidas medioambientales. Y bueno, ya las que suponen un clásico, las que cada año se olvidan de incluir en el borrador de los presupuestos para conseguir los apoyos necesarios. No son otras, digamos que hablo de Agusquitán y las matinales de cine. Y por último, la verdad se ha dicho, señor alcalde, le voy a dar las gracias. Le doy las gracias para que vea que también yo sé, cómo decir, bueno, sé ver que usted también hace buenas cosas de vez en cuando. Le doy las gracias por admitirme una enmienda. Me ha admitido una enmienda, y eso que no he presentado ninguna, pero me la ha admitido. Aunque me la haya tenido que recoger el Partido Socialista. Que veo que cuando el alcalde dice que se lo apunta para más adelante, ese adelante es cuando le viene bien negociar un sí. Bueno, y si no ha quedado claro, voy a votar que no a los presupuestos. Ederto. Pepe. Sí, bueno, nos encontramos aquí ante el tradicional debate de presupuestos. Puede que sea el último para algunos, otros igual no. Pero yo al final creo que este debate, yo siempre he pensado que es uno de los debates más importantes porque al final aquí hoy se fiscaliza o digamos que es un poco la presentación de la propuesta del equipo de gobierno y su propuesta estratégica de municipio y es un poco lo que el resto pues podemos discrepar, aportar o... Yo el año pasado aporté propuestas, bueno, no se aprobó ninguna, aunque luego se han hecho. Pero este año también he presentado alguna y tampoco se han aceptado. Pero bueno, confío en que se hagan. Al final son buenas para el municipio, otra cosa es que al final pues sean de una sigla u otra y que esa sigla pues sea la que no se admita para su realización. Cuando estaba montando en el ordenador un poco el debate, pues prácticamente tenía que sobreescribir sobre lo ya escrito, porque al final... Yo, por lo que percibo, es que la política del equipo de gobierno, en este caso, pues se basa pues,
en lo de siempre, ¿no? En subir impuestos y no contener el gasto o no tener prudencia. Una prudencia que se me reconoció en el año 17, creo, cuando ya percibí pues, de la situación de Udalkutxa y bueno, y que al final, pues entre la liquidación y lo que nos iba a quedar, pues el ayuntamiento corría peligro de quedarse temblando, y de hecho se quedó, porque recuerdo que apenas había dinero pues para reparar el tejado del área de urbanismo, y además fue un año muy, muy lluvioso. Entonces, ese año se contuvo el gasto, lo cual quiere decir pues, que al final, en este caso el PNV, solamente es capaz de racionalizar el gasto pues, cuando no hay. Lo cual pues, no es una política de gestor prudente. Luego, aparte que, al final, lo ha dicho también aquí el señor alcalde, las políticas de gasto, bueno, en este caso no se ajustan a lo pedido por la ciudadanía. La ciudadanía, al final, lo que pide es más inversión, pide más accesibilidad, y casualidad, pues que ese capítulo es el capítulo que vive un poco en el día de la marmota, ¿no? Tiene un crecimiento a la japonesa, ¿no? Siempre es igual, no crece. O es como la velocidad del burro, está entre lento, muy lento y parado, ¿no? Entonces, lleva mucho tiempo en un 3,1%, mientras los impuestos se llevan subiendo. Yo he hecho aquí un pequeño cálculo desde un poco, pero yo creo que al final esto también es un análisis de legislatura, ¿no? Al final aquí, digamos que es un poco es el principio de la siguiente, pero es el final de otra. Entonces, yo aquí, por ejemplo, analizando el incremento de los impuestos del 19 al 16, pues se han incrementado en 1,5 millones. Es lo que pagan de más los ciudadanos. Tema de Udalkutxa, que es esa parte de impuestos que no son municipales, pero que la Diputación da a los ayuntamientos, pues por población, por desempleo, por tal, pues también se ha incrementado, y yo he calculado en unos 3 millones de euros. ¿Esto qué nos dice? Que cuando más incrementa la recaudación externa, en este caso ajena a Udalkutxa, se suben los impuestos, cuando lo que habría que hacer es, ha dicho también el alcalde, que no estamos en los tiempos de crecimiento de antes de la crisis, pues igual lo que hay que hacer es pues, intentar aliviar en cierta forma los bolsillos en la medida de lo que se pueda, y ya que te vienen ingresos por otro lado, pues no subir los que son los que se imputan directamente a los ciudadanos. También, bueno, aquí yo recogía también prudencia a la hora de darse el ingreso corriente de Udalkutxa. Está muy bien, se recauda bastante en Udalkutxa, pero eso no quita pues, para que no se trate con criterio, y sobre todo al final mirando una variable histórica de que ha habido años que ha habido bonanza, pero luego pues, ha pasado todo lo contrario, y todo el dinero que te dan por demás luego hay que devolverlo. También volver a insistir un poco en la gestión de los recursos. Muchas veces hemos hablado pues, del tema de inspecciones fiscales, pues todo lo que sea ahondar en ese sentido, pues yo creo que es bueno para el municipio, se hace, pero bueno, todo lo que sea hacer un mayor esfuerzo. El año pasado, por ejemplo, en el área de urbanismo, yo creo que se hizo bastante bien en el tema de vigilar el tema de las licencias, tal. Al final es que la gente pues, lo haga bien, porque hacerlo mal al final es perjudicial para el municipio, porque cuesta más arreglar lo que se hace mal que hacerlo bien. Aparte que es una pérdida de ingresos. Yo voy a repetir el tema de las parcelas de Marinea. Yo sigo pensando que es un recurso que se puede. Tenemos ahí 30 parcelas. Yo lo llevo diciendo desde el principio de legislatura. Tenemos ahí unos bienes patrimoniales que están parados, pues al final no generan nada. Entonces, yo confío que en la próxima legislatura pues se saque un rédito, porque al final se habla siempre de que no hay plazas de aparcamiento. Y aquí tenemos unas plazas municipales pues que igual pueden servir pues, para alguien interesado, igual que en Solarte, interesado en alquilarlas y aliviar un poco la falta de aparcamiento en esa zona. Entonces, el tema de cuando se habla de racionalizar el gasto, no se habla de recortar el gasto, sino que se habla de saber un poco en qué nos gastamos el dinero para poder gestionarlo con mayor eficacia. Entonces, yo aquí, por ejemplo, cuando veo, por ejemplo, el cuadro funcional de política cultural y euskera, ¿no? Entonces, todas las áreas tienen una dimensión, tienen un cuadro funcional, ¿no? En el cual se marcan objetivos. Entonces, hay algunas que los cumplen y otras que son la mayoría que no. Es decir, se marcan unos objetivos que luego, como no los cuantifican, pues no se sabe si van o si vienen o si nunca estuvieron. Entonces, yo qué sé, pues por ejemplo, aquí, yo qué sé,
promoción social del euskera, pues racionalidad del gasto. Bien, entonces, estos valores también se dan en, por ejemplo, limpieza viaria, optimizar los recursos económicos dentro del actual estándar de calidad, en residuos sólidos, racionalización y rigor en el gasto. Entonces, aquí te pone un valor que pone indicador gasto por habitante, pero en cambio, como no se sabe lo que se gasta, pues es muy difícil poder controlarlo con el fin de mejorarlo, que esto no es recortes, ¿eh? Es decir, pues vamos a ver qué indicadores tengo, pues para, si yo estoy haciendo un acto social, un acto cultural, que me van 2 y me cuesta 50.000, pues tengo un problema o se me está, algo falla. Entonces, aquí habrá que o hacer una promoción para que estos 50.000 pues te vayan 100, o igual ese programa no es útil para el municipio pues porque no tiene ese impacto. Entonces, si esas memorias no se hacen, si no se recogen, si no las tenemos, bueno, la oposición no las tiene, pues bueno, puede entrar en parte de la política de transparencia del equipo de gobierno. Pero que el equipo de gobierno tampoco las tenga, pues al final yo creo que para trabajar yo creo que tiene que ser complicado. Si no sé lo que me gasto en donde me gasto, entonces al final pues yo creo que ahí sí que hay que hacer un esfuerzo pues con el fin de generar más recursos pues que se pueden dedicar, pues por ejemplo, a inversión, que como antes he comentado, pues lleva estabilizado en el 1,6 pues prácticamente desde el año 17, ¿no? En cambio, los impuestos suben. Entonces, no es proporcional o no tiene sentido que se suban los impuestos cuando no se sube la inversión. Entonces, bueno, pues al final lo que hay que hacer es intentar gestionar mejor los recursos pues para poder invertir en lo que hemos dicho antes de accesibilidad. Y yo, por ejemplo, varias de las enmiendas que presentaba pues iban dirigidas a eso. Pues una de ellas era hacer un plan de accesibilidad, revisarlo. Tenemos un plan que está obsoleto y que era necesario pues, para hacer otros proyectos de accesibilidad del municipio. A mí se me ha dicho que ya se va a hacer. Bueno, pues yo creo que lo llevo pidiendo desde el año 2016. Ahora, pues como lo pido yo, pues no se hace. Pues ahí queda, ¿no? Presupuestos, yo creo que son continuistas. Aparte, el mismo alcalde, cuando ha definido las obras, pues sí, son continuistas, porque al final estamos con el muro de Solbarte, que ya le avisamos en el 18 que se iba a caer. Creo que se lo dije, ¿no? En el presupuesto dije, o en el 17, no me acuerdo ya, porque mira, como esto que hemos salido de la marmota, pues, pero yo creo que se lo decían los técnicos también. Yo me acuerdo que hace años que hacía un informe y decía, muro de Solbarte, se puede caer. Y se cayó. Puente de la Baskonia, pues esto es de la época de Loli de Juan. Eso ya se hace... Era hace tiempo cuando empecé la legislatura, pues ahora ya mucho más. En cambio, de ese incremento que los ciudadanos han notado en su bolsillo y pues parte de ese dinero, pues por ejemplo, ha ido pues, para pagar a Bilbao Ría 2000. Aquí hay una partida que es indemnización, 420.000 que 459. Es un tema de legislatura también, señor alcalde. Pues empezamos así el año. Entonces, al final, pues se está pagando, bueno, pues una mala gestión o una gestión incorrecta que yo creo que se podría haber hecho de otra forma, pero bueno, al final los ciudadanos van a tener que pagaron en el 18 550.000, en el 19 van a pagar 420.000 y en el 20 439.000. Entonces, más lo que ya pagaron, pues van a ser unos 4,7 millones de euros, pues que se van a ir a la basura. Entonces, ya como resumen, yo en mi opinión, votar este presupuesto al final es avalar la gestión del PNV de estos 4 años, es dar por bueno que la mejor forma de gestionar es subir los impuestos sin racionalizar el gasto, reconocer que Bilbao Ría 2000 tenía razón y Andoni no. Dar por bueno que el ayuntamiento haya tirado a la basura 4,8 millones de euros, dar por bueno que esté bien tener obras paralizadas durante años habiendo dinero disponible, como es el caso del puente de la Baskonia, dar por bueno que aquí no se hace nada hasta que las cosas no se caen, como ha pasado con el muro de Solbarte, dar por bueno que está bien no cumplir los objetivos que nos marcamos, dar por bueno que es validar a un equipo de gobierno que no está comprometido ni con la accesibilidad ni con la movilidad, porque tenemos un plan de movilidad que está totalmente obsoleto. Lo harán el próximo año,
seguramente, sobre todo porque si no el plan general, bueno, que tampoco va a dar tiempo, pero bueno, igual es bueno también que no dé tiempo. Rehabilitación, no hay ningún compromiso con la rehabilitación, ni con la eficiencia energética, ni con el medio ambiente. Entonces, al final, da por bueno este presupuesto es dar por bueno que seguramente solo acierte el alcalde y los demás no. Pero también puede pasar que no solamente acierte el alcalde y los demás no tengamos ni idea. Entonces, yo creo que es dar por bueno tantas cosas que hasta yo creo que los verbos están mal, ¿no? Y lo que se hace bien, en teoría, es mal, y lo que se hace mal, en teoría, está bien. Entonces, yo creo que están cambiados los verbos. Entonces, vamos, que el malo era el bueno era el malo, y el feo, pues no sabemos quién será. Entonces, mi voto es que no. No nos ha sorprendido mucho. Bai, Basauri, bai. Sí, desde Basauri Bai creemos que la mejor manera de mejorar unos presupuestos es presentar una alternativa a los mismos, y hemos trabajado en ello como en los últimos años, ¿no? Sin embargo, antes de hablar de nuestra labor, toca hablar de lo que tenemos encima de la mesa. Nos volvemos a encontrar con otro proyecto de presupuestos que, para nosotros, no cumple con los estándares de modernización necesarios. Ya hemos reiterado varios años la necesidad de leyendas descriptivas que nos detallen el porqué de las modificaciones de partidas económicas, no solo para nosotros, sino para la ciudadanía en general. Creemos que sería una mejora a tener en cuenta, ya que los presupuestos deberían de ser accesibles y entendibles por la mayoría de los y las basauritarras. Consideramos también necesario que en el apartado de inversión se detallen la mayoría de las inversiones a realizar, para saber qué quiere hacer el equipo de gobierno, a dónde se dirige. Se han detallado solo algunas y volvemos a encontrarnos sin un plan detallado para el modelo de inversiones a futuro, así como con un modelo de presupuesto participativo, a nuestro modo de ver, sumamente escaso. Pasando a partidas de este presupuesto, nos volvemos a encontrar con otra noticia del 5 de octubre del 2015. En este caso ha sido El País, anteriormente fue el Confidencial, en este caso se hace eco El País, y habla de los alcaldes mejor pagados. El alcalde de Basauri se situaría en el top 14 de España, por delante de ciudades como Salamanca, Sevilla, Santander, Vigo, Murcia, Burgos, Badajoz, Córdoba, Girona, Tarragona, Cáceres, Cuenca. 78.552 euros va a cobrar el alcalde. Entre dietas, sueldos de cargos electos, dotaciones a grupos políticos, nos planteamos con casi 700.000 euros en este presupuesto. Sobre Bildu, bueno, ha hecho mención Sergio, bueno, la verdad que no entendemos las enmiendas que se han presentado por parte de H. Bildu en una reducción de 35.000 euros sobre una partida para el alquiler de ayudas a juventud que ellos mismos propusieron en su momento. Para nosotros nos deja perplejo este planteamiento, y lo único que hace es reafirmar que no había una intención en ningún momento de dar esas ayudas. Nosotros ya planteamos una modificación a esas bases para que las ayudas al alquiler de la vivienda de jóvenes fueran más fáciles a la hora de darse y más accesibles para todos. Y aquí lo que vemos, pues bueno, es una clara apuesta por eliminar esta ayuda, en la que bueno, pues se ha conseguido salir en prensa haciendo la noticia, y luego, pues bueno, una ayuda que no se da, que se presenta unas bases directamente para que no se den y que luego se enmienda sobre la misma propuesta, eliminando el presupuesto o la dotación económica. Pues bueno, la reflexión la tendrán que hacer ellos, pero nosotros desde luego no lo entendemos ni lo compartimos. En cuanto a cultura, ya hemos reseñado también en años anteriores que este no es nuestro modelo cultural. Se sigue repitiendo el mismo hecho año tras año. El Social Antxokia es el equipamiento del organismo autónomo de Kultura Etxea Basauri que más gasto presupuestario tiene comparativamente con los centros culturales de barrio y las bibliotecas. Disponer de un teatro entendemos que conlleva muchos gastos y creemos que hay que asumirlos, pero también pensamos que este criterio no debe ocultar o menospreciar al resto de propuestas culturales. En cuanto a las enmiendas que nuestro grupo presentó al presupuesto, planteamos dotación de más recursos económicos a los centros culturales de barrio y bibliotecas. Ha sido rechazado. Programa cultural que dinamice los centros culturales que se cierran durante los periodos vacacionales de los trabajadores, por ejemplo, jornadas intensivas en Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, verano. Ha sido rechazado. Planteamos un aumento a la partida presupuestaria de la Escuela de Música para habilitar que más gente tenga acceso al servicio, ya que hay gente que se queda fuera de la lista todos los años. Ha sido rechazado. No entendemos tampoco el rechazo a una enmienda para un plan de empleo que recoja tanto la colaboración de personas de diferentes ámbitos de sectores, empresas que estén dispuestas a colaborar en temas de nuestro municipio que son fáciles de generar puestos de trabajo estable.
y aprovechando las posibilidades que nos brinda Basauri, el tener el Merca Bilbao, el haber sido el pueblo que recoge las primeras poblaciones de la zona, más cuando en Basauri se creó una empresa de economía solidaria, como es Recicleta, ahora Coopera, que tiene más de 300 trabajadores. No compartimos el rechazo en los presupuestos a que se realice un plan de accesibilidad para incluir proyectos, para poder solicitar subvenciones, como es el caso del ascensor del Calero, a Basoselay, en Carmelo Torre, del que también se rechaza otra enmienda a la realización de un primer proyecto. Tampoco entendemos que en primera instancia en la reunión se nos diga que se va a realizar el proyecto de caminos de acceso, en particular a Asturias, al área de juegos colindante con el colegio Carega Oikoa, y luego nos apruebe la enmienda presentada por nuestro grupo, cayendo ahora mismo en la ambigüedad, ya que eso no está presupuestado, al menos en alguna partida. También se rechaza el hacer un proyecto para el paseo del Bidegorri para la zona del tranvía de Arratia, alegando que eso lo va a hacer Diputación. Bien, Diputación lleva años sin hacer nada en ese área y estamos a la espera de que nos explique el alcalde la reunión que ha tenido con una Rementería en la que, curiosamente, solo ha habido alcaldes del Partido Nacionalista Vasco. Curiosamente. Ni Echevarri, ni Zarátamo, ni Orozco, ni Arrencudiaga. Solo ha salido, la foto ha salido bien, eso sí. Pero queremos saber si es que se ha llegado a algún tipo de acuerdo, porque por lo que se lee en prensa, solo se va a valorar y tener en cuenta por parte de Diputación lo que sigue siendo un retraso de la no realización del nuevo Bidegorri. Se rechaza también la propuesta que recogimos de la Asociación de Vecinos de San Miguel para urbanizar la totalidad de la calle Ramón Careaga, el acceso al cementerio, una vez finalizada la urbanización de San Miguel Oeste. Se rechaza también la mejora de los parques infantiles de Zuberoa y Teiría en San Miguel. Se rechaza el arreglo del camino peatonal de la Rana a la espera de un acuerdo con Mercabilbao para el 2021, en el cual hay que renovar la cesión. Consideramos una barbaridad esperar 3 años, dado el estado en el que se encuentra el camino de la Rana. Si ha de existir una negociación, se ha de realizar ya. Se rechaza la creación de un paseo en Urbi, en la confluencia del Nervión y el Ibaizábal. Se rechaza la finalización de la mejora de accesibilidad para las calles Doctor Eslanda y Marcelino González en Basoselay. Al menos nuestra propuesta no ha sido aprobada. Se rechaza la propuesta de presentar el plan de acción del ruido con la inversión que se recoge en dicho plan, el alquiler de pantallas temporales para la ejecución de obras y adquisición de equipos de medición del ruido para que el propio ayuntamiento pueda controlar el ruido que padecen los vecinos. Tampoco recoge el estudio de movilidad que marca el plan de ruidos. Dicho estudio ayudaría a eliminar también los puntos negros de accidentes en el municipio. A su vez, se hacen estudios sobre el cambio climático que recogen la necesidad de reforestar el municipio y eliminan el convenio con Sagarrak para reforestar y desarrollar la educación ambiental, rechazando también otra enmienda que nosotros hemos presentado. Se aprueba una moción sobre la necesidad de reducir la utilización del plástico y, sin embargo, se nos rechaza la propuesta de reducción del plástico en fiestas impulsando el vaso reutilizable, como ya se hace en otros municipios. Eso sí, nos han aprobado el proyecto de Beltrán Heredia, para que puedan entrar ambulancias y bomberos después de que múltiples denuncias y haya tenido que ser también realizada una recogida de firmas por parte de los vecinos. Por lo tanto, ya adelantamos también que nuestro voto va a ser en contra. Berto, Bilduk. Bai, naiz eta proiektuan gabezia struktural garrantzitsuak aurkitzen jarraitzen ditugun, adostasunetara heltzeko aukeraz probestuz, abstentziora jotzea erabaki dugu. Aurreko urtetako gabezi antzekoak daude aurtengo aurrekontuetan ere bai, eta gure ustez, larria da EAJ gabezi horiek urtero errepikatzen ditugunak, zuzentze aldera pausu nabarmenik eman ez izana. Beti, eta dara gure laugarren urtea hau nolabait salatzen, erabiltzen den adibidez parte hartze eredua guretzako ez da baliogarria eta oso eskasa geratzen da, eta uste dugu askoz ahalegin handia egon beharko zen alde horretatik. Bebai, hemen aipatu den gardentasun eza, zenbait diru partidetan
bueno, nola bideratzen diren dakigularik, baino ez ordea detaileak. Eta askotan oso zaila egiten da jakitea konkretuki nora dijoazen partidak. Gero bebai aipatzen den eta urtero aipatzen den, baina bueno, ez dugu uste hori populismo merkea den, baizik eta gauza larri bat, bai soldata eta dieta, eta talde politiko finantzazio eta batez ere propaganda eta publizitatea bezalako diru partidek beti bezain puztuta jarraitzen dute. Halere, eta hasieran aipatu dudan moduan, ez dugu alde batera utzi legegintzaldi osoan bidelagun izan dugun izaera propositiboa. Herria eta Basauriarron bizitza hobetzeko gaude gu hemen, eta horrek ezinbestean zentzu horretan doazen proposamenak egitera behartu gaitu. Beraz, gure hasierako jarrera ez da aldatu, eta akordioetara iristeko borondatea daukagu. Beti ere akordo horiek Basauriren onerako badira, eta gure auzokideen beharren asetzera bideratuta badaude. Hori baldin badago leku bate aplikatzeko aurrekontuak dira. Gauzak horrela, EH Bilduk 350.000 eurotan baloratutako 11 emendakin partzial proposatu ditugu, 2019 aurrekontuen proiektu hau hobetzeko asmoz. Eta emendakin partzial horien gandik, gehienak onartuak izan dira, eta aurrekontu proiektuan txertatuak izango dira. Onartuak edo, aipamen bat eman da hemen bi kideen gandik, aipatzen, hemen pasako naz gazteleraz, haiek egin dute gazteleraz, eta ez dakit errezago suertatzen zait horrela erantzutea. Llegatik izan, Ez, baina. Han comentado cómo no podían entender y se les hacía imposible entender que hubiéramos presentado una enmienda referente a la partida para habilitar las ayudas al alquiler joven, que como todos sabemos, todos y todas sabemos, pues se ha trabajado y afortunadamente se llegó a un acuerdo, pero claro, hay que mencionar que el Gobierno vasco recientemente acaba de aprobar un programa encaminado precisamente a ayudas para el alquiler de gente joven, el programa Gaztelagun, y estas ayudas son incompatibles con las ayudas municipales. Entonces nos hemos visto de manera absolutamente lógica a tener que recomponer un poco esa situación y sí habilitar una partida en caso de que se dé la situación, porque no son exactamente iguales, hay unas dos pequeñas diferencias, una en cuanto a la edad. Nuestras ayudas contemplaban desde 18 a 35 años, las del Gobierno vasco pues es un poco mayor, de 23 a 35, y también el mínimo de ingresos para las ayudas individuales, que en caso del Gobierno vasco son de 15.000 euros y en nuestro caso son de 13.000. Teniendo en cuenta que eso puede suponer un desagravio o un desajuste, pues para solventarlo pues hemos negociado una partida en los presupuestos que sirva para solventar un desajuste en caso de que se produjera. Entonces yo no sé si no quiero sospechar de que la voluntad de los compañeros de otros grupos políticos para atacar a EH Bildu, no quiero pensar que es hecha con voluntad, y supongo que simplemente responde a la falta de información con respecto al programa recién aprobado por el Gobierno vasco. Vale, hori esan da, bueno, aipatuko ditut, baina hori ez dut hitz egingo asko horren inguruan, batzuk zeinak izan diren onartuak, bueno, pues Montefuerterako ibilbidean hasieran komun publikoa eta bizikleta garbitzeko gunea instalatzea, adibidez, Basozelain zentzu berean beste bizikleta garbitzeko beste gune bat jartzea, Kareagako aur eta gurasoen artean prozesu parte hartzaile bat gauzatzea, aur jolasak definitzeko eta berauek berritzea, Bizkoltzaldeko parkean, bueno, konponbide batzuk egiteko txakurrentzako aizirako gunea eraikitzea,
Aipatu duzu ebe bai, edo aipatu ez du Sergio, agenda 21 bai, eta oso programa aspaldi aurrean eramaten den eskoletan, eta oso interesgarria, eta baina, bueno, ez dugu ikusten ze kontraesana dagoen agenda kontrakoa, horren alde egiteko, bueno, pues proposatu dugu birziklatzeko albidetzen dituzten zaborrontzi berezi horiek, bueno, ez bakarrik eskoletan, baizik eta beste gune jendetzu edo jende asko ibiltzen den beste egunetan jartzea, birziklapena sustatzeko kanpaina baten barne. Bebai gero, bueno, herriko gizartetxe eta kulturetxe guztietan liburutegien arteko liburuen lagatze aukera zabaltzea, gero jarraitzea faroletako bonbilak LED argiengatik aldatzen jarraitzea, edota gazte aizi alderako aukerak haunditzea, horretaz alkoholik gabeko diskoteka edo antolatuz, eta lehen esandakoaren arira gu gabeziak aipatuta eta azpimarratuta abstenitu egingo gara aurrekontu proiektu honen aurrean. Ederto. PSek. Bueno, yo voy a adelantar que nuestro voto va a ser el voto del Grupo Socialista en este debate que nos encontramos, va a ser una abstención. El alcalde ha dicho que estos presupuestos que son sociales, pero nosotras no lo vemos reflejado del todo. No se puede estar siempre excusándose en la crisis cuando los ingresos aumentan pero no repercute en la sociedad. Nuestra abstención, que en ningún caso significa desentenderse de la norma más importante que se dota actualmente el ayuntamiento, que son los presupuestos municipales. Los presupuestos que nos han traído el equipo de gobierno no son en ningún caso los que el Partido Socialista elaboraría. No obstante, con nuestras enmiendas solventamos carencias que observamos en los presupuestos del PNV y que sabemos que van a influir de manera muy positiva en la vida de los y las basauritarras. Nuestras enmiendas, una de ellas son 100.000 euros que están destinados para material escolar, que además también es para material escolar, pero que puede llegar a muchos niños de Basauri, que se ha comprado en comercios de Basauri. Pensamos que el comercio es algo que está ahora pues, un poco en decadencia, entonces hay que impulsarlo, ayudarlo. Con esta enmienda pensamos que lo vamos a ayudar. Otra enmienda es la reforma integral del parque infantil de Carmelo Torre. Es un parque que está muy abandonado, que no da servicio a los niños y niñas del barrio del Calero, y hemos presentado también una enmienda pidiendo un estudio para determinar la posibilidad de incorporar e instalar juegos que aprovechen el talud del antiguo Pinar. En Basoselay hay una zona de 24 horas para perros que pensamos que la ubicación no es la adecuada, que no tiene ni seguridad ni tampoco buena accesibilidad. Entonces hemos presentado una enmienda pidiendo un cambio de la zona, una zona vallada que sea pues, más segura tanto para los propietarios de los animales y los paseantes, que no se vean entorpecido ni su paseo por la zona por los perros, y que más seguridad para todos. Hemos presentado una reforma integral de la zona de juegos del parque de la calle Cantabria. En el parque de Ariz consideramos que no hay suficientes juegos infantiles para los niños, para un barrio tan grande. Entonces, la mejora de ese parque es bastante necesaria. También hemos pedido un baño público con lavadero de bicis en la entrada del parque de Montefuerte. Y bueno, y lo que ha mencionado ya Sergio de Gusquitán y las matinales, esos son unos programas que nosotros llevamos, bueno, los creamos hace mucho tiempo. No creo que en eso esté supeditado nuestro voto, ni muchísimo menos.
Y luego también decirle que, Sergio, has comentado una enmienda que la hemos incluido nosotros. No sé a cuál te refieres exactamente, pero las enmiendas que nosotros hemos presentado son fruto de reuniones con asociaciones de vecinos y fruto de peticiones de vecinos también. Nuestro voto es abstención. Ederto. Bai, ogasun arloko zinegotzea. Bueno, intentaré ser breve. Se han dicho muchas cosas, algunas acertadas y otras son, cuando menos, falsas. Yo no sé cómo todas las partidas se reducen y el presupuesto se incrementa un 5%. Digo, no sé, Sergio. Así, hablando, primer dato. Política social se incrementa un 3,1%. Se incrementa un 3,1%. ¿Alguien ha hablado también de las ayudas de emergencia social que se reducen? No. Pasan de 340.000 euros a 485.000 euros. Las ayudas de emergencia social, no hay más que verlas. No hay más que ver el presupuesto, la comparativa del 2018 con el año 2019. Volvemos a esquimar a la ciudadanía 400 y pico mil euros de Udalkutxa, de lo que nos aporta Udalkutxa. Udalkutxa hace una estimación de la aportación que va a realizar durante el año siguiente. Lógicamente, luego se dan las liquidaciones y en ocasiones son positivas y en otras son negativas. En el año 2017, perdona, Gabriel, nos dijiste que habíamos presupuestado de menos el 1%, cuando tú, según tu interés, debía ser por encima del 2%, esa reducción, en aras un poco a la prudencia financiera, ¿no? En cambio, has cambiado un poco el argumento en este momento. Sí, la estimación de Udalkutxa era de 20, bueno, se ha reducido en 400.000 euros lo que se ha incluido en el presupuesto, precisamente por esa prudencia. ¿Se ha recaudado más? Sí. ¿Sabemos si va a incrementarse la recaudación en años posteriores? Pues no lo sabemos. Entonces, por un principio de prudencia hay que presupuestar un poquito menos, perdón. Hablaba Sergio de que él ha hecho propuestas durante toda esta legislatura para mejorar esos presupuestos que no responden a la realidad. Las únicas propuestas que ha realizado, y perdóname, las has vuelto a repetir hoy, y es eliminar Behargintza y eliminar Bidebi, porque la competencia no es municipal. Esas son las únicas propuestas. ¿Que se tenía que haber presentado antes del 15 de octubre, según recoge la norma foral? Lo habéis dicho varios grupos y se ha respondido desde hace bastante tiempo diciendo que no invalida el proceso ni invalida el presupuesto. Si lo hubiéramos presentado el 15 de octubre, Sergio, igual no hubieras tenido tiempo para haber preparado tu enmienda a la totalidad. Hablas de ciertos ingresos que se incrementan por venta de patrimonio, los 600.000 euros, 610.000 euros que corresponden a una petición que ha hecho este pueblo, y es que se ponga en marcha el Plan Especial de Rehabilitación Urbana de San Fausto, Pozocoeche y Bidebieta. A eso responden esos 610.000 euros. Se ha adquirido la playa de Vías, ya por fin es de este municipio. Hay que pagarla y hay que hacer actuaciones. Y es lo que recoge estos 610.000 euros de venta de patrimonio y partidas de gasto financiadas con esa venta de patrimonio. Hablas de las basuras, que si son deficitarias. Claro que son deficitarias, como muchas tasas, como muchos servicios que se prestan en este ayuntamiento. Hay unas tasas que se tienen que adecuar en la medida de lo posible a cuál es el coste real de ese servicio. Y en ocasiones hay que subirlas. En el caso de las basuras, tomando como dato el año 2016, lo que costaba el servicio y lo que se recaudaba por él. Si incrementáramos, si añadiéramos a esa recaudación lo que a priori
se va a conseguir con esa subida o esa adecuación de las tasas, todavía no estaríamos cubriendo ni el 80% del coste del servicio del año 2016, no del año 2019. Política social se reduce. No, se incrementa el 3,1%. Datos. Ayudas de emergencia social, 145.000 euros añadidos. Residencia recibe un 2% más de la aportación del ayuntamiento. ¿Es un servicio deficitario? Sí, hay que aportar entre todos para aquellas personas que están en una situación complicada para poder abonar las tasas de la residencia. Lógicamente, para eso estamos. Eso se llama solidaridad. Hablas de que la inversión se reduce en 45.000 euros. Claro, te estás refiriendo únicamente a lo que aparece, perdona, voy a utilizar una forma de hablar, vamos a decir, según lo que aparece en el presupuesto, el capítulo 6 de inversiones directas. Pero existe otro capítulo, el capítulo 7, que son transferencias de capital, en este caso a organismos autónomos, para que ellos hagan las obras. Aquí se han dado varias cifras, 74.000 euros para el Basauri Kirolak, se habla del Euskaltegi 33.000 euros, se hablan de otras cifras, 26.000 euros para Kulturetzea, y hay otras más. La participación se reduce, euskera se reduce, que euskera sube casi un 5%. La aportación al Euskaltegi sube un 2%. Recursos humanos. Sí, claro. Se van cumpliendo antigüedades, tal como viene reflejado también en uno de los informes de intervención. Aparece que, dado que los policías municipales, según un decreto del Estado, se van a poder jubilar a los 60 años, tienen que pagar más seguridad social, tanto como un 8% añadido. Organismos autónomos, ninguno incrementa la recaudación. Algunos sí, otros no tanto, y estamos hablando de estimaciones. Un presupuesto no deja de ser estimativo. Se estima que luego la liquidación nos dirá si ha sido real o no, si nos hemos acercado o no nos hemos acercado a lo que hemos presupuestado. Creo que se ha explicado suficientemente bien por qué se ajustan las ayudas o el programa de ayudas a jóvenes, al alquiler de los jóvenes. Se ha explicado correctísimamente. Hay una franja de edad entre 18 y 23 años que el gobierno vasco no cubre. Y es lo que va a hacer este ayuntamiento, mantener una partida para esas personas de entre 18 y 23 años y con unos ingresos determinados que estén en régimen de alquiler, se hayan emancipado y puedan recibir un apoyo. Las propuestas o las enmiendas presentadas no se aceptan dependiendo de la sigla. Se mira que realmente sean interesantes para este municipio. El ayuntamiento nunca ha estado temblando. Nunca. Nunca. Trimestralmente se presenta el periodo medio de pago a los proveedores. La ley dice que tiene que ser 30 días. Desde que se presentan estos datos, siempre se ha cumplido ese plazo. Es más, igual estamos siendo hasta generosos. Incentivar o aliviar los bolsillos porque se está subiendo los impuestos. No solamente los impuestos, tú conoces perfectamente todo esto. No solamente se suben los impuestos, sino que se suben también o se adecúan las tasas, que las pagan quien utiliza los servicios, no todo el mundo, solamente quien utiliza esos servicios. Yo, como ejemplo, desde el presupuesto del año 2016, tus aportaciones a reducir esos impuestos se circunscriben únicamente a bonificar a las familias numerosas,
a bonificar a las empresas que reciben o que están obligadas a abonar el impuesto a actividades económicas, es decir, aquellas que su facturación es superior a los 2 millones de euros, y poca cosa más. Y poca cosa más. Eso es lo que se llama aliviar los bolsillos según lo que tú dices y lo que tú has ido haciendo. Inspecciones fiscales. Me alegro que reconozcas que se hacen. Eso también repercute en el incremento de ingresos que se han ido produciendo a lo largo de estos años. Porque, como muy bien has dicho y has reconocido, Urbanismo está haciendo muy bien las cosas a la hora de controlar esas licencias que se aportan. Eso supone también dinero. Eso supone también dinero. Hay 30 parcelas en Marienea, sí. Bien. Habrá que ver cuál es la alternativa mejor. Vender, alquilar, alquilar con opción a compra. Se está trabajando. Racionalizar el gasto no significa reducirlo. Bueno. Hablabas de los cuadros funcionales, del área cultural y de euskera. Sabemos que eso pues no te gusta porque tus enmiendas periódicamente, y este año no podía ser de otra manera, implica reducir partidas de euskera y reducir partidas culturales. Volvemos a decir que los impuestos... Sí, no digas que no. No, pero sí es que es verdad. Es verdad. La primera de las enmiendas es reducir en 30.000 euros como un 8% contratos socioculturales. Es la primera. No estoy mintiendo. Vale. Hablas del plan de accesibilidad, una de tus enmiendas, que tú has presentado. Se ha dicho a todos los grupos políticos con los que hemos estado, y en la propia comisión se indicó así, que se ha solicitado una subvención para poder realizar este plan de accesibilidad, y se está a la espera de que se resuelva. ¿Se va a hacer? Sí. Pero estamos a la espera. El muro de Soloarte se cayó, Diputación puso 500.000 euros, si no recuerdo mal, y el resto hubo una modificación presupuestaria el año pasado, en 2018, que ha dotado de la cantidad suficiente para poder reconstruirlo. Y ahí están. Se está reconstruyendo, se está según las exigencias de URA. No va a ser exactamente igual, y así se ha indicado, porque URA, que es quien tiene la competencia de las aguas, de los ríos, del cauce de los ríos, se exige cómo hay que hacerlo. Dices que con Bilbao Ría 2000, con todo lo que se está abonando, todo va a la basura. 4,7 millones, tú lo has cifrado en 4,7 millones. ¿Quieres olvidarte de los dos, de la mitad aproximadamente, que ha mejorado la valoración patrimonial de la Pacha? Que Bilbao Ría 2000 no solamente hablaba de lo que es la zona del Perú, del ámbito del Perú, también entraba a la Pacha. No vamos a decir quién ha gastado, quién no ha gastado, porque bueno, sería volver, como tú muy bien has dicho, el día de la marmota. Obras paralizadas, el puente de la Baskonia. Como tú muy bien sabes, hace unos 10 años aproximadamente, no sé cifrar exactamente, se recibe una subvención por parte de Diputación para adecuar 2 puentes. Uno está hecho, al lado de Sidenor, y el otro sería para, el resto de la cantidad sería para el puente de la Baskonia. Proyecto que había para el puente de la Baskonia, 4,5 millones. Subvención sin gastar, 1.700.000 euros. 789.000 euros exactamente. Lógicamente hay que adecuar ese proyecto que existía al dinero que se tiene, y aún así ha habido que aportar dinero porque exigía expropiar ciertos terrenos, y eso también cuesta un dinero y tiempo para poder realizarlo. Cuando se ha conseguido esa expropiación, cuando se ha llegado a acuerdo con los propietarios y se ha redefinido ese proyecto, es cuando se ha llevado a cabo. No sé si hay que cambiar los verbos o hay que cambiar los tiempos verbales o qué es lo que hay que hacer. A veces, con mirar y ver la realidad,
pues puede ser suficiente. Basauri Bai, lógicamente, no está de acuerdo con este presupuesto. Lícito, por supuesto que sí. Y está trabajando y ha trabajado, como el resto de años, para mejorarlo. Perfecto. Pero de ahí que diga que no sabe para qué se va, cuáles son las inversiones y qué se va a hacer dentro del proyecto de presupuesto, que además Sergio ha traído hoy el pendrive con el proyecto, hay un plan de inversiones. Vuelvo a decir que lo miréis, por favor, que existe. La participación es escasa, bueno, 305 personas, si no recuerdo mal. 600 y pico aportaciones, más reuniones periódicas con asociaciones de vecinos, clubes deportivos, grupos culturales, vecinos individuales. ¿Eso no es participación o solamente la que está de alguna manera dirigida? Porque hablan libremente, aportan libremente lo que consideran más oportuno. Volvemos otra vez, como siempre, con el tema de las dietas, de los alcaldes, de lo que reciben, de lo que no reciben. Yo, por recordar, Eudel marca unos máximos y unos mínimos. Y se está dentro de esos máximos y de esos mínimos. Exactamente igual que los alcaldes de otros municipios y concejales liberados de otros municipios, sean del equipo de gobierno o sean de la oposición. Vuestro modelo cultural no es este. No es el que... la vedette, el año pasado el social recibió el nombre de la vedette. Bueno, este año tiene otra serie de cuestiones, ¿no? Faltas de respeto también hacia quienes han hecho ese presupuesto. Faltas de respeto dentro de vuestra exposición hacia quienes han hecho ese presupuesto. Bueno, yo os preguntaría, ¿realmente conocéis lo que se hace en las casas de cultura, en el social? Porque ponéis un ejemplo de cosas que se abren el fin de semana en Basoselai y habláis de un proyecto que precisamente no compete a cultura, compete a juventud. Es el Gaztegune, que además, para que lo conozcáis, también San Miguel tiene un Gaztegune. Hay que aportar más dinero a la escuela de música, al contrato de la escuela de música, para que no haya gente esperando. Sabemos cuánta gente hay, sabemos cuáles son las características de esas peticiones, son todos para lo mismo. Es una petición o una cola, vamos a decir, homogénea o es heterogénea. Y además hay un contrato que no se puede modificar a el libre albedrío, ¿o sí? Plan de empleo. Este año lo habéis dotado con 4.000 euros más que el año anterior, de 198.000 a 202.000 euros. Hay un dato que además se ha dado aquí y se ha dado en otras circunstancias, en otros ámbitos. Beargintza recibe un 76% más de aportación, de 416.000 a 740.000 euros aproximadamente, desde 2011 a 2019, por parte del Ayuntamiento de Basauri y la parte correspondiente al Ayuntamiento de Chavarri. Bueno, son datos que te puedes creer o que no te puedes creer, de lo que hay, de lo que no hay, de lo que se mantiene o de lo que no se mantiene. Lo importante es que hay un servicio individualizado para todas y cada una de las personas que quieren mejorar su situación, su empleabilidad, para todos aquellos que quieren analizar la posibilidad de crear su negocio y no solamente bares, y en mejora de la competitividad de las empresas del municipio. Habéis ido dando cada una de las enmiendas parciales que habéis ido presentando, el tranvía de Arratia, habéis hablado del Paseo de la Rana. Hay que dejar claro, el suelo del Paseo de la Rana no es del Ayuntamiento, es de Mercabilbao. Y hay que reconocer cuál es el motivo por el que ese suelo está en las condiciones en las que está.
Hay que cortar árboles. ¿Estaréis dispuestos a cortar árboles? ¿Vale? Planteáis también una especie, yo no sé si llamarlo bidegorri o camino, entre dos puntos que no van a ningún sitio. No se conecta con la red de bidegorris. No van a ningún sitio. Es cierto que es un lugar en el que confluyen los dos ríos, Urbi, de ahí viene su nombre, pero gastar o invertir 100 y pico mil euros en un sitio en el que, bueno, como muy bien ha dicho Gabriel, si hay un programa de 50.000 y van dos, pues hombre, habrá que conseguir, ¿no?, algo diferente. Plan de acción del ruido. Vuelvo a recordar. Se adquieren en 2018 2 sonómetros. Con eso se mide el ruido. Que pues habéis dicho que, por ejemplo, se podría hacer algo de así, ¿no? Y qué casualidad. Volvemos otra vez con el vivero que explotaba en su momento Sagarrak. Vivero por el que recibían una subvención que, al no poder justificar según los criterios que marca la ley de subvenciones, se transforma en un contrato y al no realizar obras que se consideraban de máximo interés, se deja. Eso es lo que ha pasado. Y el vaso reutilizable en fiestas. ¿Hay un modelo festivo diferente en Basauri? ¿Vamos a subvencionar la adquisición, la compra de vasos reutilizables a entidades privadas? Porque, vuelvo a repetir, el modelo de Basauri es diferente. Es diferente. No son chosnas. Y Clemente Beltrán de Heredia, enmienda presentada hace 2 años por vuestra parte, y se indicó que se solicitó que hubiera un respaldo mayoritario por parte de los vecinos. 132 firmas se presentaron después de 2 años. 132 firmas. Lógicamente, hay que atenderlas, pero que no quedara solamente como la petición de una de las partes importantes o interesadas en ello. Natalia Kesandakoa, bueno, esandako esaldi batekin geratuko naiz. Hemen gaude, basaurritarron bizitza hobetzeko. Hori da gure betebeharra eta izan behar dela gure asmoa eta helburua. Eskerrik asko. Partido Socialista dice que, bueno, que los ingresos no repercuten en la sociedad. Pues, hombre, ¿hacia quién va? Entiendo que quizá no sea vuestro modelo el que se plantea. Bueno, lo que sí que podemos decir es que a lo largo de los últimos años se incrementan partidas y en conjunto política social, se incrementa empleo y promoción económica, se incrementa cultura. Pero lo que sí que quiero terminar, y ya que parece ser que va a ser el último debate de presupuestos, para alguno y para algunas, puede ser agradecer de verdad el esfuerzo que hemos realizado todos y todas. Pues bai, barkatu, alde. Bai. Yo agradecería que intentemos dar argumentos nuevos y que centremos y concretemos más nuestros argumentos para no repetir los mismos y alargarnos innecesariamente. El orden que queráis. Bai. Bueno, yo, Aitor, la verdad que entiendes lo que te interesa. Realmente entiendes lo que te interesa. Que no he dicho lo que estabas diciendo, pero bueno, yo te explico. Por ejemplo, en las basuras, dices que he dicho que indefinido. Yo lo que he dicho, o sea, que en deficitarias, ya no me acuerdo realmente, pero yo lo que he dicho, que se me hacía raro, que es una cosa muy rara, que el año pasado subieron un 33% la tasa de basuras con el pretexto de que eran deficitarias. Y es verdad. Y este año ha subido un 2% más.
un 2% más. Y se va a recaudar, lo que he dicho, que se va a recaudar menos que el año pasado. Eso es. Y luego, claro, que yo no he dicho que bajen las partidas. Que he dicho que, digamos que el porcentaje, en el porcentaje han bajado. Porque has dicho, por ejemplo, en política social, sí, has dicho suben 225.000 euros. Sí, sí, y en porcentaje baja con respecto al año pasado. Ahora, tampoco has dicho de eso lo que se va en gasto de personal y lo que queda solo para repercutir en los vecinos. En Hacienda has dicho lo mismo, lo que sube, pero en porcentaje baja. Tampoco dices lo que se va en personal y queda para que repercute en vecinos. En política territorial, idem de lienzo. En participación no has dicho que solo sube 3.000 euros. De eso no has dicho nada. En presidencia ya he dicho lo que sube y lo que se va en aumento de personal. En recursos humanos, idem de lienzo. Y en cultura y euskera, pues lo mismo. Has dicho que sube, sí, el porcentaje baja y di también cuánto se va en gasto de personal, para que veamos lo que queda para repercutir. Luego, lo de las inversiones. Ahora me entero que el Euskaltegi y el IMD son barrios de Basauri. Vale, yo no lo sabía. Las inversiones son en barrios. Vale. Bien. Y luego de los organismos autónomos que son deficitarios. Eso ya sé. Pero lo que he dicho, por ejemplo, que es llamativo lo del Euskaltegi, que se hacen estimaciones. Perdón por la expresión, pero joder, se hace una estimación de tres grupos más y no se espera recaudar nada. Si yo no te... ¿Me entiendes? Yo no te discuto que se hagan estimaciones, pero se hacen estimaciones y no se espera recaudar nada. También agradecer lo de las memorias, que al final, ¿ves? Esa, aparte lo de Videvi y Bearrincha, Aitor, aparte lo de Videvi y Bearrincha, que siempre lo digo, también aporta otras cosas. Que escuches o no, que entiendas lo que quieras o no. Vale, ahí yo no te lo voy a discutir. Tú entiendes lo que quieras, pero yo lo he dicho, podemos tirar de hemeroteca. Pero eso es, las memorias, por ejemplo, es otra cosa que he pedido y las hay. También hay que agradeceroslo, ¿eh? Las hay. Ahora, pero tela con las memorias. Y con los objetivos. Tenemos los mismos objetivos en el Euskaltegi para este año que el año pasado. O sea que hemos fracasado totalmente. Estamos apañados. Y luego lo demás es lo que he dicho, que aumenta el presupuesto, pero al final para el proyecto fin de carrera, que tampoco de San Fausto yo no he dicho nada en contra. Yo he dicho que eso va a San Fausto, que van los 610.000 euros a San Fausto, lo he corroborado, sin más. Que lo has entendido de otra manera, me callo, pero yo lo he corroborado. Pero eso, se han sacado dinero en otras cosas y al final va la mayoría para el proyecto fin de carrera, sin más. Para los malos estudiantes suele ser eso. Espera, alcalde. Que se me ha olvidado lo de la enmienda que te he dicho que me habías aceptado, que la había hecho el PSOE. Lo de los perros de Basoselay. Los perros de Basoselay yo lo pedí en diciembre, en el Pleno. Y en octubre del año pasado también lo pedí. Se puede tirar de hemeroteca también. Precisamente porque un vecino me lo pidió. Un vecino, un amigo mío, uno de mi cuadrilla, que vive ahí, tiene perro. Y me lo pidió. Que habían hablado entre los vecinos. Yo por eso digo, Marina, no es que me parece bien, joder, si lo han dado, ole. Pero bueno, que te quiero decir que yo lo había pedido. Lo que pasa es que yo no entro. Pepe. El mercadeo y la compraventa, ¿no? Eso. Las bromas. Que, bueno, Aitor, me parece muy bien que hayas aplicado un criterio de prudencia. Eso quiere decir que lo que de vez en cuando digo es acertado y se toma cuenta de ello y se hace, ¿no? Yo creo que la prudencia es un criterio bueno pues a la hora de plantearse los ingresos con el fin de no gastarte
Lo que no tiene es que luego pase pues lo que pasó en el 2017, que de 49 millones de euros creo que había un remanente de 60.000, creo recordar. Bueno, podemos tirar de hemeroteca, pero bueno. Hombre, claro, impuestos, tasas, sí, claro, sí. Igual he utilizado la palabra impuestos para englobar un poco el resto, pero hombre, yo creo que ya nos conocemos, que son muchos debates, ¿no? Vale, que sí, lo único que he propuesto ha sido bonificar a empresas. Bueno, a bonificar a empresas con pérdidas, aquellas que tienen pérdidas, pues hombre, la empresa que tiene pérdidas bastante tiene con lo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, esa era una propuesta, ¿no? Que se bonifique el impuesto de actividades económicas, que son aquellas que facturan más de 2 millones de euros. Que facturar los 2 millones de euros no quiere decir que ganes dinero, que lo puedes perder tranquilamente. También proponía que se bonificase el impuesto de actividades económicas a aquellas empresas de nueva creación en los 2 años siguientes. Porque claro, el primer año no te van a llegar a los 2. Entonces, era un poco a los 2 años de su inicio como actividad. ¿Qué más? Pero mira, en cambio, sí que he propuesto cosas, yo creo que he propuesto, a ver, que soy el del PP, o sea que no, siempre he propuesto que se bajen los impuestos. Creo, lo que pasa que como ya no sé lo que es verdad o es mentira, o si es azul, pues igual me he equivocado, igual no soy del PP, igual soy de otro partido. Pero yo creo que siempre he pedido, y si no hay aquí alguno que lo niegue, pues siempre he pedido que se bajen los impuestos. Y también he pedido que se quite alguno, como por ejemplo el recargo del IBI. El recargo del IBI, que no tiene una gran repercusión económica en el ayuntamiento, pero sí que ha tenido un gran trastorno en la sociedad de los vecinos, porque se han hinchado a hacer recursos, porque igual no ha habido ningún recurso, igual es mentira, igual nadie ha alegado, igual vuelvo a estar yo equivocado, pero yo creo que entonces ha sido algo que ha tenido mucha repercusión, un impuesto que es potestativo, que ha sido una decisión del equipo gobierno el gravar con ese recargo, repito, que no tiene un impacto grande en los impuestos, porque al final creo que son unos 80.000 euros, pero sí que ha tenido un gran impacto en aquellos propietarios de una vivienda, pues que ha habido alguien que ha decidido lo que es una vivienda vacía, cuando a mí yo les decía, bueno, ¿y qué es una vivienda vacía? Y aquí se me respondía, no te enteras, pues donde no hay nadie empadronado. Bueno, ahora parece ser que no es así. Ahora parece ser pues que no solamente ese es el requisito. Y lo dije en el último pleno de impuestos y tasas y precios públicos. Ahora entra una ley en la cual pues, te van a gravar con 10 euros el metro cuadrado y seguramente sea el ayuntamiento el que se encargue de gestionarlo, incluso te puedan expropiar la vivienda por el interés general. Mira, una ley que la votó que no el PNV. Mira, fíjate, votó que no. Pero, entonces, pues mira, esa es una medida que he propuesto yo, porque como decís que las siglas, pues a la hora de aprobar de aprobar propuestas, pues no son las siglas, pues ya, pues esto, Gabriel ha presentado de la ciclogénesis, creo que fue del martes, ¿no? Vale, entonces, eso es lo que he propuesto. Marienea, vale. No, bueno, estamos trabajando en ello. Chico, es que 8 años para tomar una decisión sobre unas parcelas, a ver qué se hace, me parece como un poco despropósito. Pues yo creo que... No, bueno, es que las compró el PSOE y el PP, no sé qué tal. No, pues si no es excusa lo que haya hecho uno para no hacer. No sé, tú estás en la empresa privada y hay que hacer esto. No lo hago porque no lo hice el otro. Bueno, pues al final si no lo hace nadie, pues ¿qué pasa? Pues que luego hay que pedir la bonificación porque la empresa va mal. Pero bueno, tampoco te la dan porque estás en pérdidas y... Entonces, yo creo que esas excusas no valen. Marienea, pues bueno, yo ya os he dicho, más lo he dicho con un ánimo constructivo. Digo, vale, no se ha hecho. Bueno, pero confío en que se haga. A mí, sinceramente, pues no me daría mucha alegría reconocer que no se ha hecho, pues porque no estamos trabajando en ello. Joder, chico, pues vale, pues que se siga. No sé, es como con el tema del suministro eléctrico. Yo me acuerdo que yo propuse en su día que se revisaran todos los contratos, que se sacara licitación y que se unificaran. A mí se me dijo que no, luego se hizo y hubo un ahorro de unos 100.000 euros. Bien. Bueno, pues vale. Bueno, pues ya está. El tema del euskera. A ver, no. Yo he presentado sí que he pedido que se quite una partida que es la del carnet de conducir. Y bueno, pues para mí no me parece, no le veo mucha utilidad que se den 200 euros
a alguien por sacarse el carnet de conducir en euskera. Pero no le entiendo, yo no le entiendo utilidad. Y que se le den de esos 200, 100 que sea para gasolina. O sea, pues no, yo a mí no, pero bueno, es mi opinión. Pero, fíjate, por ejemplo, hace poco tuvimos Euskaltegi, y en el Euskaltegi, para dar las subvenciones, hay unos baremos económicos, ¿no? Unidad familiar, tal. Y si tú no sobrepasas esos baremos los sobrepasas, no te dan la ayuda. Y yo me acuerdo que estuve mirando otros municipios y yo decía, bueno, si donde aquí pone 10.000 para que te den la beca, en Portugal te la dan si ingresas 14.000. ¿Qué pasa? Que en Basauri llevaba sin revisarse ese baremo, pues yo lo miré 3 años. Pero yo presenté una propuesta para que se ampliaran los baremos para que la gente reciba más becas. Si a mí no me parece mal, todo lo contrario. Yo a mí lo que hay algunos temas o algunas decisiones, pues tampoco me parece bien que no se revise eso, que esto haya estado 3 años en un baremo de 10.000 euros ahí, unifamiliar 10.000, una familia más, o sea, 2 miembros, 12.000. Digo, si esto es de hace 10 años, pues no se ha tocado. Yo conseguí investigar hasta 3 o 4, creo. Bueno, pues yo propuse, bueno, actualícese para que entre más gente en las ayudas, para que no se queden luego... Es que no se gastan, claro, normal, así. Contratos socioculturales. A ver, yo lo que he pedido es que se revisen, que se reduzcan un 7%, pero para dedicarlo a un plan de movilidad urbana sostenible. Bien, pero es este 7% que es, primero, porque no se gastó el año pasado, y segundo, por lo que he dicho siempre de controlar esos... Entonces, soy coherente con mi política. Al final, chico, cumplimiento del presupuesto anual asignado al programa. No se sabe. Optimizar el coste unitario. No se tiene ni idea. Entonces, pasa como con muchas otras cosas, que no se sabe lo que se gasta. Entonces, cuando alguien te lo dice, oh, es que quieres cortar cultura, que no queremos, que nadie quiere quitar cultura. Lo que se quiere es que se gestione bien ese gasto. Bueno, intentar que sea menos gasto y sea más inversión. Si se puede hablar de inversión en la cultura, que se puede hablar, porque la cultura es invertir en una sociedad. Hay que invertir en cultura, pero hay que controlar el gasto. Entonces, aquí da la sensación que el PP pues, se quiere cargar el euskera y se quiere cargar la cultura. Pues no. Vale, el tema de accesibilidad. Hombre, lo que no se puede estar es 4 años para revisar un plan de accesibilidad. Yo siempre que hemos trabajado en el plan general lo he presentado como sugerencia al avance, sugerencia a la aprobación inicial, alegación. O sea, llevo 4 años diciendo que se revise ese plan y que se revise el plan de movilidad. Estamos haciendo un plan general con un plan de movilidad que es anterior al metro. O sea, ese plan de movilidad no recogía la llegada del metro. Estamos hablando aquí, había una propuesta de Sagarra. Yo cuando la vi dije, bueno, yo igual todas las propuestas, pues no puedo hacer las mías, pero sí, revisando el plan de movilidad, se pueden hacer muchas de ellas. 30 por hora, plan de movilidad. ¿Qué pasa? Aquí pues parece que no interesa, o igual es porque lo pide no el del PP, sino que lo pide Gabriel. A ver, Solvarte. A ver, Solvarte son los técnicos municipales los que lo avisan. Yo un día subí a la área técnica, me reuní con un técnico y le dije, oye, ¿me puedes dar un listado de obras prioritarias? Y me dio un listado de unas 15. Y le dije, oye, ¿me las puedes valorar por urgencia? Y me valoró esta como muy urgente. Había 2 tramos. Y se cayó. Bien, ¿ahora qué pasa? Que ahora se ha caído y me decía este técnico, ojo que no se caiga, hay que actuar antes, porque si se cae, URA te puede pedir que te metas un metro, o sea, podemos perder metros cuadrados de espacios libres. ¿Qué ha pasado? Pues claro que se ha caído, han pegado un mascao y hay que pagarlo, ahora se ha pagado. Igual antes, yo no sé lo que habría costado en la rehabilitación, pero la estaba presupuestada arriba, que es que aquí parece que nos inventamos las cosas, pero arriba había unos presupuestos. Puente de Baskonia. Esto es lo mismo. Aquí había un proyecto presupuestado por un técnico que valoró en su día que en una época, pues, pero igual que el plan de accesibilidad o igual que el plan de movilidad. O sea, no se puede criticar aquí un presupuesto de un técnico que lo hizo en el año X, pues porque igual entendió que estaba el plan Zapatero y dijo, bueno, pues y hizo un proyecto de 4, pero bueno, los proyectos se revisan. Ahora, que se ha tardado 8 años en revisarlo. Oye, chico, pues no sé, yo ya no puedo hacer nada. Pero no te puedes escudar en que es que un técnico hizo un proyecto. Ay, chico, pues no sé, al final es como... O sea, todos los proyectos se revisan. El plan de movilidad, ¿qué problema tiene el plan de movilidad? Que es un plan anterior a la crisis y plantea cosas, pues, faraónicas. ¿Qué pasa? Pues como no se revisa, pues estamos trabajando con un plan de movilidad. Ah, ese sí que vale. O el de accesibilidad. ¿A qué grado de nivel está cumplido el de accesibilidad? También es del año
Pues, no sé, es del 2005 el plan de accesibilidad. Pues también pues tiene obras que son... A ver, no sé. Al final, yo digo, pues acaba la legislatura, este es lo tal. O sea, yo he intentado siempre con mis propuestas, pues oye, intentar aportar cosas. Se han estimado, no se han estimado, bueno, no se han estimado ninguna. Alguna que he pedido luego se ha hecho. Como por ejemplo, el saneamiento del parque de Casaría, en San Miguel. Mira, esta la propuse, se me dijo que no era urgente, no tal, y luego se hizo. Bueno, pues esta... También pedí la remuneración del Clemente, la pedí el año pasado, también me dijeron que no. A mí no me dijeron nada, que hacían falta firmas. A mí me dijeron que no directamente. ¿Y este año qué he pedido? Pues oye, que se elabore el plan de movilidad. ¿Pero por qué es fundamental? Pues es que estamos haciendo un plan general. Bueno, parques infantiles, Calero, San Miguel, el ascensor de Carmelo Torre. Sí, yo pedí un proyecto básico, un proyecto de ejecución, pero incluso si el equipo de gobierno podía haber aprobado pues igual unos estudios previos que te van a costar 15.000 euros y pues puedes tomar una decisión sobre merece la pena, cómo acometerlo. Y la revisión del plan de accesibilidad, también lo pedí. Pero bueno, lo pedí pues porque lo llevo pidiendo desde... Entonces, pues bueno, espero no haber aportado cosas. Sí, porque no me apago el micrófono, o sea que... Bai, Basauri, bai. Bueno, por empezar, por un lado, lo que nosotros hemos presentado es hemos presentado un presupuesto alternativo. ¿Por qué? Porque pensamos que ese presupuesto tenía muchas deficiencias. Y en muchas de las cosas, aunque dice que hay un plan de inversiones, sí hay, pero es un plan de inversiones que en algunos casos hay cosas que no se dicen y luego igual se hacen o no se hacen. Se deja a la perspectiva. De hecho, hay algunas cosas que nos dijeron que sí, que se iba a hacer, pero luego no ha costado, no se ha aprobado Entonces, por ir hablando de las cosas que se iban haciendo, que se han hablado aquí, dice, joder, es que decir cosas que realmente no son me escandaliza. Es decir, no se han aprobado todas las propuestas, dice Bildu. Presentaron 11, han retirado 5. 2 de ellas las acoplaron con las del PSOE, bien, pero ha habido propuestas que han retirado y en unas propuestas muy pequeñas, que no son de unos presupuestos, digamos, alternativos. Los presupuestos si los presupuestos nuestros eran de 1.200.000 euros, el PSOE presenta 300.000 euros. Unos presupuestos, digamos, alternativos, pues bueno, pues pequeñitos. ¿Qué han hablado con las asociaciones? Las asociaciones nos dieron unos órdenes de preferencia, ellos en cuanto a qué pensaban que era lo importante. Esto lo contratamos con los técnicos también. Es un poco nuestra forma de trabajar y la explicamos aquí. Y de ahí fuimos recogiendo aquellas inversiones o aquellas propuestas que nos decían los grupos sociales, que les parecían más importantes, porque todo no se puede recoger. ¿Por qué? Porque los números también los miramos, ¿no? Entonces, en cuanto a la normativa la normativa es que también me parece, joder, que ya pusimos nosotros que esa normativa no iba a cubrir a casi ningún joven. De hecho, así ha sido. Y muchos de ellos ni han pedido porque, claro, no entraban a hablar de un piso de 550 euros, a ver dónde encuentras en Basauri. Algunos han encontrado, pero muy pocos. En unas zonas muy determinadas, porque la media que por lo menos nosotros estudiamos está en 750, digamos, euros, ¿no? Incluso ahora se habla de la casa con el gobierno vasco. No es incompatible si hay normativas diferentes y para diferentes cosas. Digamos, la normativa que ha sacado para Basauri, el gobierno vasco habla de 650 euros. Ya habla, por lo menos habla de 100 euros más. Sí, de la renta máxima de alquiler. Cuando nosotros ya hemos echado la media aquí de 750. Eso vemos que hablamos en la comisión de hacer una nueva normativa, o sea, que no hablamos de la incompatibilidad, sino que seguir. De hecho, se ha dejado una cantidad de dinero, aunque son poco, 25.000 euros,
pero para seguir yendo adelante esa normativa, modificándola. Nosotros llevaremos ahí nuevas propuestas para que pueda acogerse a ella más gente. En cuanto al tema de la accesibilidad, por favor, el tema de la accesibilidad es muy importante y si se quieren hacer nuevos proyectos, la subvención, para pedir la subvención se necesita tener ese acceso a la accesibilidad. ¿Habéis pedido una subvención? Sí, pero la subvención puede venir o no puede venir. Si hay una reserva, tampoco para hacer un plan de accesibilidad de aquellas cosas importantes que para nosotros es pues, el ascensor del Calero a Basoselay, que esos barrios, por ese lado del barrio, hay que unirlo y se necesita potenciar en aquella zona que no, pues se están cerrando, ahí en la zona de Basoselay arriba, se está cerrando todo. Y, joder, hasta la de la farmacia decía, oye, a ver si por lo menos se ponen aquí un ascensor o algo para poder que venga la gente a la farmacia. Es en Carmelo Torre, me refiero, si es que hay alguna duda. En cuanto al puente de la Baskonia, el puente de la Baskonia estaba muy bien cuando sacamos explicando todo el tema del retraso del puente de la Baskonia, no tiene explicación del puente de la Baskonia de que se haya retrasado tanto. El dinero se tenía cuando se hizo el otro puente, eso lo explicábamos bien cuando lo hicimos público. Y ese retraso de 10 años, o sea que igual se tenía que haber retrasado algo bien, igual en hacer un nuevo proyecto, hacer un proyecto más concreto que se ha hecho o tal, pero joder, 10 años, me parece, teniendo el dinero, me parece que es una barbaridad, una mala gestión. En cuanto al proyecto de cultura, de la Casa Cultura, es que estamos alucinados porque han estado queriendo recortar los tiempos. Hasta la última protesta fue de los de pintura, que el tiempo de la exposición les cerraban la Casa Cultura. Y tuvieron que ir hasta donde el alcalde para que le dijera al gerente, oye, que eso hay que abrirlo, y lo abrieron, pero lo abrieron porque hicieron reclamación. Es que hay tiempos que en estos momentos creemos que son necesarios que se cubran en los centros y las casas de cultura. ¿Por qué? Porque hay que dar una perspectiva de que eso, de dar posibilidades a la gente joven de que tenga unos espacios y unos tiempos mayores, ¿no? Que no tengan que ir a Bilbao o a otros sitios donde el tiempo es más amplio. Y aparte de eso, creemos que hay que potenciar las casas de cultura. Y en ese sentido, pues hemos presentado un presupuesto más porque hace falta, porque si no, al final lo que hacemos es reducir, si no, reducir personal, como en algunos casos se hace, y de esa manera, ¿qué ocurre? Pues ni más ni menos, cada vez harán menos actividades culturales. Hay que hacer unos mayores niveles de actividades culturales en los centros de cultura. También pedíamos los 20.000 pelas para el tema de las bibliotecas, reforzar las tipos de las bibliotecas y demás. Yo creo que es importante que hay dos tipos de esto. Hacer una cultura dirigida más a los barrios, al pueblo, y hay una cultura elitista, decimos aquí atraemos a los mejores, traemos gente porque ahí viene gente, pero hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas y yo creo que se está haciendo ese equilibrio. De hecho, cuando hacen ruedas de prensa los de Cultura, la Casa de Cultura y demás, y la presidenta de Cultura o el alcalde, siempre van cuando hay actos importantes en el social. Pero no he visto cómo hay que fortalecer las actividades de las casas de cultura, renovarlas y ver qué más cosas se pueden hacer y demás. Ese es nuestro planteamiento de cara a Basauri. En cuanto al plan de empleo, el plan de empleo, dices, se hemos dado más dinero a Bearguincha y tal. Si a nosotros nos parece bien que a Bearguincha haga. Lo que pasa es que nosotros, Bearguincha estaría más interesado, yo creo que también, en que se haga un plan de empleo que pueda coordinar, porque Bearguincha ni siquiera se coordina con
con lo que hace la ANVIDE, bueno, la creación de empleo provisional esta que se hace de la ANVIDE para cubrir los puestos, los 48 puestos que salen yo este año. Pues nosotros lo que planteamos es un plan de empleo diferente. Es decir, y no nos dijeron que estaba mal, sino nos dicen, es que trabajarlo más. Pero nosotros lo que proponíamos es trabajarlo conjuntamente, trabajarlo desde el ayuntamiento, este plan de empleo, porque hay gente que está interesada en generar empleo en aquellos espacios donde se posibilita. En una época hubo un espacio en el que yo participé también, en la creación de Recicleta, que nació en este pueblo, y hoy en día Coopera se convirtió en Coopera y demás, tiene más de 350 puestos de trabajo. ¿Qué ocurre? Que hay perspectivas que se puede hacer. El Mercabilao, por cierto, que se habla en el Plan General de Ordenación Urbana de que, bueno, pues vamos a quitar el Mercabilao. Pero luego la realidad es que no se lo cree nadie, porque están hablando ya de negociar el que suban los edificios del Mercabilao. Entonces, si tenemos el Mercabilao y no se va a ir de aquí, que lo que sí hay que hacer es utilizar eso como una posibilidad de generar empleo subsidiario y crear unas redes de empleo por ahí. Basauri es un pueblo donde nació donde estuvieron los primeros habitantes de toda la Gran Bilbao. Entonces, es una posibilidad también de reforzar eso para generar unos trabajos estables y desarrollar todo eso. Hay gente que ha trabajado en las instituciones en empleo y tal que estarían dispuestos y están dispuestos a trabajar en esta línea. Y nosotros lo que proponíamos en este sentido, que no es incompatible ni con Behargintza, ni con la IDE, ni con lo que se hace ahora, sino generar mayor empleo y la necesaria creación de empleo, un empleo que se desarrolle establemente y que generemos. Con los mayores pasa igual, que podría ser una herramienta con el trabajo con reinserción social y demás también. O sea, que hay muchas posibilidades que nosotros vemos. Y como nos dicen que lo trabajemos más, lo vamos a trabajar más. El paseo de la Rena. Dicen, hay que negociar con el Mercabilbao. Hasta si vamos a esperar al 2021, me parece que el 2021, pues aquello puede ser una situación de baches que habrá que cerrarlo. Está en una situación mala y cada vez que pasa va a peor. O sea que aquí... yo creo que hay que tomar medidas ya por eso presentábamos que se haría por eso presentamos que era urgente hacerlo y presentamos una alternativa, presupuestos y demás para ello, ¿no? Y en el caso también se habló del camino que está ahí detrás de Mercadona, que es la afluencia la confluencia de los dos ríos. La confluencia de los ríos, dice, joder, lo desacreditan, pero es un sitio donde hay un estudio hecho por los servicios técnicos, a todos, incluso los servicios técnicos que salieron ya jubilados, a todos les parecía bien, porque hoy en día en Basauri mucha gente no sabe dónde está eso. Y no solo los basauritarras, la confluencia de los ríos siempre es bonito verla. Y claro, lo ideal hubiera sido haber negociado con Mercadona una vez que le das permiso para que hubiera arreglado eso. No se hizo, pues habrá que plantearse que ese camino que cuando pasas el puente de Urbi puede ir hasta el puente de Cervantes y demás, que eso en el futuro se puede conectar con Bidegorris o lo que sea, pues hay que moverlo también. No siempre a Urbi hay que hacerles algunas historias que habrá que compaginarlas con las que presionamos para que haga, digamos, el gobierno vasco y la Diputación. El plan de acción de ruidos. Sí, el plan de acción de ruidos, eso en el mismo plan de ruidos habla de que todos los años hay una actividad del 18 al 22, se tienen que hacer una serie de historias. Lo que nosotros planteamos viene en el plan de ruidos. ¿Que consideráis que no es el momento? Yo creo que una de las primeras que hablaban era hacer pantallas para las obras y demás y los aparatos. Que hay, en la medida que esto haya aparatos, esperamos que haya un
unas mediciones constantemente y que se analicen como la situación real. Pero hay una cuestión que es importante, yo creo, en el plan de ruidos, y habla del plan de movilidad. Él mismo habla porque el plan de movilidad puede llevar a una reducción de ruidos importante. Y el plan de movilidad también, nosotros lo planteamos con el tema de los accidentes. Hay alrededor de 14 o 15 accidentes que no han bajado durante estos últimos años. Y hay que ver qué calles son, pues la calle Castilla, la calle principal y demás. ¿Qué ocurre? Pues que un plan de movilidad, teniendo en cuenta los accidentes que hay y tal, ir corrigiendo aquellos espacios y aquellos sitios, algunos de ellos hemos visto que son puntos negros, porque hay aquí cerca, donde el Colegio San José, en el cruce ha habido 5 accidentes en los 2 últimos años. Entonces, estas cosas no las planteamos porque sí, las planteamos porque son necesarias, ¿no? Y además contrastadas con los técnicos. En el tema del vivero, el vivero hemos planteado porque el cambio climático, el estudio que se hizo del cambio climático habla de una repoblación por todo. Dice, hay que plantar árboles por el pueblo, hay que plantar árboles en todos los sitios porque hace falta, no hablaba ya de cambiar el cambio climático, sino adaptar a la situación del cambio climático. ¿Qué quiere decir? Que el cambio climático ya están dándolo como se va a dar ya, los 2 grados o 3 que se va a subir. Entonces, si esto se va a dar, o sea, el tema de que se potencie un vivero para que se vayan plantando árboles, de hecho, han seguido plantando árboles. Pero hay que tomarlos en serio los estudios que mandamos a hacer. Si no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacerlo? ¿No? Bueno, yo creo que no sé si estamos hablando o debatiendo de presupuestos o vamos a arreglar el mundo, eso sí, sin presupuesto. Bai, EH Bildu. Ni minutu batean, bakarrik, solo otra vez volver a mencionar a cuenta de la ordenanza de alquiler para jóvenes que se aprobó en este pleno, que evidentemente, no sé, seguramente si EH Bildu gobernara el municipio de Basauri tendríamos un plan de vivienda diferente al que tiene el equipo de gobierno actual, tendríamos un montón de planteamientos diferentes para muchos ámbitos. Pero, evidentemente, el equipo de gobierno presenta un presupuesto y, de manera objetiva y realista, entendemos de qué manera podemos actuar objetivamente, propositivamente, para hacerlo lo mejor y lo que mejor podamos aportar. Entonces, desde ese punto de vista, lo que vemos es que el Gobierno vasco presenta un plan también que en los mismos términos o que abarca un poco el colectivo con, vuelvo a repetir, algunas diferencias que ya hemos mencionado, donde en sus bases claramente dice que esa ayuda es incompatible con otra serie de disfrutes, dentro de las cuales están las ayudas municipales. Entonces, evidentemente estamos de acuerdo en que la ordenanza se puede mejorar. Fue un primer paso. Seguimos creyendo que puede ser incluso, bueno, que puede ser, no, que seguramente podría ser muy mejorable. Vamos a trabajar en ello. EH Bildu, desde luego, jamás va a cerrar las puertas a poder mejorar, a poder ver, acaba de empezar a andar, ver qué déficits tiene, solventarlos, hacerlo mejor, abarcar a mayor número de gente posible. Ya lo hemos comentado, por ejemplo, el de Gobierno vasco pues no abarca un sector de población que vamos a intentar hacerlo mejor. No cerramos la puerta a nada, pero yo creo que ha sido un ejercicio de puro realismo. Evidentemente, bueno, podríamos tener otros planes muchísimo más ambiciosos con respecto a proyectos de vida comunitaria para los jóvenes, otro tipo de municipios, bueno, que existen, como Guellena, como los planes que se están llevando a cabo en Errentería, pero bueno, estamos en el municipio de Basauri y esta es la realidad política que tenemos. Queremos ser coherentes con ello y desde luego eso no nos va a hacer cambiar nuestra manera de ver, por ejemplo, un problema tan concreto como la vivienda y la juventud. Bueno, nosotras no queremos alargarnos ni repetir cosas que ya hemos dicho
hay algo en lo que estamos de acuerdo, que estamos aquí para mejorar la calidad de la vida de los basauritarras y las basauritarras, pero por ello creemos que existen otras formas de hacer entender y distribuir los presupuestos. Pero como ya hemos dicho antes, no son nuestros presupuestos. Sin más cosas, Sergio, no recordaba que lo habías dicho, bueno, o que era de esa manera, pero bueno, nosotros también nos reunimos con las asociaciones, con vecinos, con gente que va a esas zonas y demás, y es algo que, bueno, no es un plagio, está recogido de gente... Sí, bueno, bueno, pues no, por aclararte, pero bueno, no es un plagio, está recogido de vecinos y de paseantes por allí y demás, ¿vale? Y luego, Bobby, tú has dicho que todo no se puede recoger. Nosotros todo lo que nos han dado las asociaciones de los barrios lo hemos recogido y luego no hemos recogido todo. Bueno, vale. Eso crees tú, Bobby. Nosotros hemos recogido todo, hemos hablado con ellos, ellos nos cuentan, pues bueno, prioridades, pues... se pueden entender de una manera o de otra. Sí que, claro, igual hay megaproyectos que si llegamos a presentar sabemos que lo van a tirar para atrás, entonces hemos presentado cosas que pensamos que sí se podrían aprobar, que va dando pasitos en los barrios y, bueno, intentar mejorar un poco eso. Y está hablado con ellos y no son nada cosas que no nos hayan pedido, que no son cosas que sacamos de la chistera ni nos hayamos inventado. Son todo cosas que se han pedido las asociaciones de los barrios. Ya está. No, Jotak. Bueno, varias cositas. Yo tengo la mala costumbre de hacerme cuadritos en Excel. Y si quiere, Sergio, le puedo pasar un poco cuál ha sido la comparativa del 18, bueno, desde el 2011 hasta el 2019, la evolución de los diferentes grupos de partidas. Eliminaos, si quieres, también el efecto del personal, de los servicios generales, pero bueno, así, a bote pronto, de bienestar social, lo que se considera bienestar social, incremento del 2,67. Digo, como dato, si quieres, yo te puedo pasar alguno más, ¿no? Eliminaos también el tema del personal. Multas, se me ha quedado antes en el tintero, perdóname que vuelva al principio. Aquí pagan multas los que, me incluyo yo también, los que no cumplimos con lo que tenemos que hacer en cuanto a circulación, aparcamiento y demás. Pero, bueno, sí, que basura se estima que se va a recaudar menos que lo presupuestado el año pasado, claro, puede ser, porque se estima en el año 2018, se ve cuál es la ejecución a lo largo del año y se corrige, lógicamente, pero no pasa nada. La prudencia es una máxima con la que hemos trabajado desde el año 2011. La prudencia es una máxima que no nos has tenido tú que enseñarnos. La has recordado, pero no nos la has tenido que recordar. Hablabas del recargo del IBI. Y yo lo voy a unir, si me permite, Natalia, con la política de vivienda que hay en este municipio. Entendemos que, en la medida de lo posible, hay que penalizar aquellas viviendas que no cuentan con empadronados en el municipio para que puedan salir al mercado y puedan ser vendidas, alquiladas por parte de otras personas. Un dato. Videvi, que se encarga del programa SAP de alquiler de gobierno vasco, ha ido incrementando a lo largo de los años el número de viviendas que tiene dentro de ese programa. En torno a 40. Bueno, ¿es poco o es mucho? No sé, pero es algo. Fíjate si somos malos en Basauri con el equipo de gobierno de Basauri con el recargo, que nos están copiando en el resto de municipios, aunque sea un recargo potestativo, es decir, que decide cada uno de los municipios. Fíjate si somos malos que nos están copiando. Está Bilbao y está otros municipios también, con sus características y sus condiciones. Que están incluyendo, bueno, que hay vecinos que consideran que no hay que pasarles el recargo y están poniendo sus recursos. Están en su derecho. Y no te arrogues todos los méritos de lo que hacemos. Es decir, la unificación de contratos, como puede ser el de electricidad o algún otro que hay, de gas, no es solamente una cuestión de que tú
lo comentaras. Se estaba trabajando, se estaba haciendo con ello y no hemos criticado a ningún técnico, y paso al puente de la Baskonia, por el proyecto que hizo de 4 millones y pico. ¿Para qué? Si no es cierto, no se le critica a nadie. Era un proyecto que no se ajustaba a la realidad, a lo que se necesitaba en cuanto a importe y en cuanto a pretensiones. Accesibilidad, comentas. Yo me remito a los ascensores que se han mejorado, viviendas, bueno. El ascensor de Carmelo Torres son enmiendas que se han puesto por varios. El estudio, pasar a los estudios, que tú lo has metido 2 enmiendas, una para el estudio previo y el estudio de ejecución y todo esto, sí, pero sabiendo que es un proyecto que así, a bote pronto y sin ser ningún técnico, tiene un coste tan elevado que es que ahora mismo, salvo que tengamos una buena liquidación de Udalkutxa, y perdona que va con ironía que se pueda afrontar con recursos ahora mismo del propio ayuntamiento. Y si me permitís, voy a leer un párrafo en el que habláis del personal de cultura. En el ámbito de cultura tenemos que decir, en años anteriores nos quejamos de falta de profesionalidad en la confección del presupuesto. Este año repetimos lo mismo. El presupuesto de 2019 contiene pequeños cambios que no van más lejos de un intercambio de euros. A mí eso, con todos los respetos, me parece que se está faltando, además dicho, a la profesionalidad de las personas que trabajan dentro de Kultur Etxea. Lo siento. Y eso no lo puedo permitir. Y lo tengo que decir. Y esa cultura elitista que dices tú está al alcance de todos los, de la mayor parte, perdonadme, de los bolsillos, porque, como bien sabéis, tiene reducciones para personas con dificultades. Todos los años discutimos sobre lo mismo dentro de las ordenanzas fiscales. Simplemente un apunte. Kultur Etxea tiene una valoración por parte de los vecinos de Basauri de 7,97. Más que notable. Horas. Biblioteca abierta durante todo el año 7.300 horas. 83.000 visitas. Se han prestado 67.000 libros o revistas. Actividades para jóvenes, para mayores, en la Biblioteca Infantil de Ibaigane. Yo no sé realmente cuáles son los motivos de este empecinamiento, no con Kultur Etxea, sino con su director. O me los puedo imaginar, pero mejor no los digo. Estáis hablando del plan de empleo y pones como ejemplo Recicleta y Coopera. Estamos hablando de un mercado protegido. Estamos hablando de empresas de mercado protegido. Y luego lo unes con generar empleo estable. Y dices que Beargintza no participa y que no colabora y no coordina. Oye, por favor, por favor, por favor. Parece que en los consejos de Beargintza no somos capaces de transmitir todo lo que se hace y todas las valoraciones positivas que tienen por parte de los usuarios y usuarias, personas físicas y jurídicas. Y por terminar, vuelvo a repetir y a dar las gracias a todos y todas las personas que hemos participado en la elaboración de este presupuesto, por supuesto, incluidos también concejales y concejalas. Bueno. Urrengo puntura pasako ginateke. Badoz punto bi premiaz bozkatu behar direnak edo... Sí, con la bendición, señoría. Bai. Hay 2 puntos que se trataron en la Junta de Portavoces que, a fin de poder entrar al fondo del asunto, habría que declarar ambos urgentes por mayoría absoluta. En primer lugar, hay una proposición de la alcaldía, propuesta del Grupo Socialista, sobre el nombramiento de representante suplente en el consorcio de aguas con ocasión de que el anterior sustituto de la portavoz socialista, Soraya de Morla, era el corporativo Rafael Carvajal, que como es conocido cesó, y se propone que la persona sustituta sea la corporativa doña Marina Cadaval.
Y en segundo lugar, in voce, se propuso también en la Junta de Portavoces trasladar la fecha de celebración del pleno ordinario del mes de abril al lunes 29 de abril. Como es el pleno el que establece la periodicidad de las sesiones del pleno, debe ser el pleno el que acuerde por mayoría si se modifica puntualmente en abril. Insisto, para tratar los dos asuntos hay que votar previamente la urgencia. Es que ricasco, Toño. Realmente el punto del sustituir uno de los representantes del Partido Socialista vendría a completar de alguna manera el punto 3. Lo que pasa es que en su día no se metió, digamos, en plazo dentro del orden del día y luego por eso se plantea de alguna forma urgencia. Pero bueno, es que el Partido Socialista sustituye a uno de los representantes que tenía allí, en concreto a la persona sustituta, va a dar redundancia. Y lo otro es el pleno, que yo creo que está suficientemente comentado y la razón y consensuada. Tendríamos que votar primero, entiendo que la inclusión, y luego sí o no. Efectivamente, primero se vota la urgencia, se puede votar conjuntamente. Perdón, la urgencia. Y luego entramos al fondo. Vale, sustituto, pero votaríamos primero entonces el sustituto del Partido Socialista del consorcio, la urgencia de si votarlo o no. Correcto. Vale. Sergio. Yo lo siento, pero me acabo de enterar ahora, o sea que voy a votar que no. Es simplemente eso. Lo que pasa es que anduvimos tarde y es verdad que luego no se comentó. Vale. Bai. Bai, Pepe. Sí. Basauri bai. Bai. EH Bilduk. PSek. Sí. EJak. Ados. Ederto. Oain orduan bozkatuko genduke, bai edo ez. Edo ez, ordezkari hori aldatzea. Sergio. Me abstengo. Pepe. Sí. Basauri baik. Bai. EH Bilduk. Bai. PSek. Sí. EJak. Ados. Ederto. Oain bozkatuko genduke plenon datan aldatzea eta gauza bera, gai zerrendan sartu edo ez, eta gero bai edo ez. Sergio. De esto sí que se me informó, entonces voto a favor. Pepe. Sí. Basuri baik. EH Bilduk. Bai. PSek. Sí. EJak. Ados. Oain aldatzea edo ez. Sergio. Bai. Pepek. Sí. Basuri baik. Bai. EH Bilduk. Bai. PSE. De acuerdo. EJak. Ados. Ederto. Oain, eskaerak eta galderak puntora pasako ginateke, badauz lehendik sartutako eskaera edo eta galdera bat, eskaera esan daikegu, eta oain proposatzaileak berba edeko zue, luze apurtzu beti izan da, berba hartu arte, baina berbea zuena da. Zutena? Bai. Gabon ja, arratzalde honez, Inigo Izuzkiza naiz, eta, hitzeingo dut, hitz hartuko dut, euskaraz eta gaztelaniaz, orduan, Basaurin sexu abusuak gertatu dira, badakigu problematika zein den, eta horren arira sortu den plataforma baten izenean hitz batzuk esatera nator, ez naiz isilduko porque ya no me callo, ez? Orduan gaurko interbentzioaren asmoa da alde batetik eskerrak emotea udal talde guztiei eta txiki gabeko zinegotzeari, manifestazioaren ondotik egin genuen proposamen, luzapen, erreflexio batzuk zuen ganatu ditugu, eta jaso dugu horren feedbacka, eta ikusten dugu, bintzat urratzak emoteko gogoa badagoela, eta alde batetik eskerrak emoteko, eta bestetik, plataforma hau erabili nahi dugu, berriro ere zuen ganatzeko gure reflexioak, eta zera hoien, proposamen hoien laburpentxo txiki bat. Digo que vengo en nombre de la plataforma, es naiz isilduko, porque ya no me callo, creada por algunos vecinos a raíz de los casos de abusos sexuales que han sucedido en Basauri. Y el objetivo de esta intervención, más que ruegos o preguntas, es, por una parte agradecer a todos los grupos políticos, pues que una vez que hemos enviado una serie de reflexiones y unas propuestas para que se dotaran de presupuesto, aunque hemos estado fuera de plazo y todo, pero a nivel de, de incentivar un poquito el tema y agradecer que la respuesta recibida es, por parte de todos, es la correcta. Y luego, por otra parte, por aprovechar esta plataforma para seguir visibilizando esta problemática y por medio de un pequeño texto, os voy a resumir en euskera y en castellano lo que hemos escrito para compartir de nuevo esas reflexiones y esas propuestas, para que, como hemos dicho, en algún momento se pongan en marcha y esperamos vuestro apoyo en eso. Entonces, arazo sozial hau ez da puntuala, ez da isolatua, gizarte osoari eragiten dio
eta bereziki adingabei. Horrelako kasuak bizitzaren edozein esparrutan gertatzen dira. Eskolan, eskolaz kanpoko ekintzetan, aisialdian, familian, kirolean. Son casos que se están dando en los ámbitos escolar, familiar, de ocio deportivo y creemos que la administración pública y las instituciones deben de poner los medios económicos y humanos necesarios para poder prevenir y erradicar esta problemática. Por un lado, es fundamental la labor de concienciación y prevención, eliminando tabúes y dotando de herramientas necesarias tanto al menor y a la menor como a sus familiares y entorno para detectar y prevenir situaciones y saber cómo se pueden manejar. Sarritan adingabeak isildu egiten dira, ez dira ausartzen gertatzen ari zaiena kontatzen. Horrexegatik, gizartearen guztion ardura da haiei eskua luzatzea, horrela laguntza, babesa eta konfiantza sentitzen duten, euren arazoa kanpora ateratzeko. En otras ocasiones los y las menores nos piden ayuda, pero somos los adultos y las adultas o la sociedad quienes o no sabemos cómo ayudar o no les entendemos. Por eso creemos que tenemos la responsabilidad todos, responsabilidad social, de dotarnos de conocimientos y herramientas que posibiliten que en estos casos pues, se les pueda ayudar a esas personas que han sido abusadas, violadas o en este tema ya sabemos de qué hablamos. Orduan, herritarron kezka honi erantzun da, seguru gaude Basaurin berriro ere aitzindari izango garela sexu abusuak prebenitu eta tratatzerak orduan. Bai, lehenago ere, horrela gertatu zen Basaurin emakumeen eskubideen aldeko borrokan. Estatu mailan bintzat halaxe onartu dute. Eta gaur egun, beste udalerri askorentzat, Marienea erreferente argia da emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko aleginan. Por eso, creemos que es el momento ahora de que el ayuntamiento, como institución, se ponga al frente de nuevo ante esta problemática. Horretarako, udalari laguntza eskatzen diogu honako eskakizun zehatz hauetan. Solicitamos el apoyo municipal para destinar recursos que garanticen 1. La difusión de la existencia de un servicio especializado de atención a víctimas de abusos sexuales. Un servicio con un teléfono de contacto donde las víctimas se sientan seguras, un teléfono que les ayude a dar los primeros pasos y permita ayudarles. A raíz de esto, diferentes vecinos y vecinas, a raíz de la manifestación y de este movimiento que se ha creado, ha habido varios vecinos y vecinas de Basauri que se han acercado a nosotros a pedir ayuda o a contar diferentes historias, ya que, bueno, por su desconocimiento sobre los programas de ayuda existentes que hay. Biktimei laguntza psikologiko ematea. Traumaterapia egitea funtsezkoa da biktimaren ongizate fisiko eta psikikoa lortzeko. Terapia espezializatua behar dute, euren problematika zehatza horretara egokitua. Horregatik uste dugu, sexu abusuen arazoari aurre egiteko, gaur egun bai Marienean, bai gizarte zerbitzuetan, udalean dauden baliabideak zabaltzea izan daitekela horretarako bidea. 3. Realización de charlas, coloquios, talleres de forma periódica, donde los y las vecinas, padres, madres, familiares, puedan hablar, consultar con un profesional y aclarar las dudas respecto a esta problemática. Unos talleres sobre las diferentes problemáticas existentes que permitan detectar y abordar estas situaciones y a su vez permitan ayudar y acompañar a las víctimas. Lau, sentsibilizazio programak sortzea eskola mailan, lehen hezkuntzan, DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan, sexu indarkeria prebenitzeari begira. Izan ere, eskola ingurunea da, gaur egun gazten sozializazio esparru nagusia. Horrez gain, eta zalantza barik, eskolaz kanpoko jarduetan ere eragiteko programak antolatu behar dira. Aurrekin, harremanetan dauden irakasle, begirale, entrenatzaile, monitore dena delakoak, horretaz, gai honetaz, jantzi eta trebatzeko. 5. Fomentar actividades sociales de ocio, culturales, que permitan conocer y contratar esta realidad a nivel comunitario y social, con el objetivo, sobre todo, de romper estereotipos y erradicar la vergüenza social. 6. Dotar de medios económicos y humanos para la asesoría legal de las personas afectadas. Eta bukatzeko 7. Abian jartzea disiplina anitzeko talde profesional bat. Bertan, biktimek ere parte hartzea interesgarri ikusten dugu, dauden sexua indarkeriaren aurkako protokoloak moldatzen joateko. Helburua ere beste mota batzutako indarkerietan jarrita bereziki adingabeen esparruan. Esto es, creemos necesario la puesta en marcha de un grupo profesional multidisciplinar en el que participen las víctimas para poder amoldar los protocolos existentes contra la violencia sexual y ampliando su foco a otras violencias, especialmente a las que afectan a menores. Eta amaitzeko, ez genuke hor bukatu nahi.
Azken batean, udalari, erakunde bezala eskatu nahi dioguna da, denon artean, udal talde politiko guztien artean eta eragile sozialen artean, honako helburu hauetan lagundu dezala. Bat, orain arte gertatutako sexu abusuak azalaretzen lagutzea, hau da, que intentemos entre todos destapar todo esto que ha ocurrido, que se está sabiendo ahora. Bi, tresnak jartzea aurrerantzean berriro horrelakorik ez gerta ez dadin, esto es, que pongamos los medios para que no vuelva a ocurrir, eta hiru, urte batzuk barru, gutxi, espero dezagun, honelako kasuak berriro albistez izatea, para que dentro de unos años este tipo de casos ya no vuelvan a ser noticia. Beraz, bueno, Basauri hobe baten alde lan egitea. Eskerrik asko. Bueno, hartute, gure partetik, nik uste dut danok edo erantzun bat edo beste emondu, eta esan beharra dago ere udal taldeak batu egin garela, horren gaina berbaiten, eta, bueno, lau aipamen demora ongo dabe egoteko eta aztertzeko egindako guztia eta egin nahi dugun guztia, ezta? Zeuekaz ere. Baina, bueno, azteko gure danon partetik, bueno, eskerrik asko, zeuen konpromisoa eta zeuen proposamen gatik, kontu honetan. Hombre, korporazio moduan quiero reiterar públicamente que no está de más pues el cariño y la seguridad del ayuntamiento, evidentemente con las víctimas, familiares y entornos, y creo que también justo poner en valor el movimiento y el apoyo social que ha surgido en torno a este tema. Creo que eso también, como pueblo, nos hace grandes, ¿no? Y sigue diciendo mucho de este pueblo en cuanto a su movilización por múltiples cosas, también en este caso. También hay que decir que en este sentido desde el ayuntamiento se han dado pasos desde el hablar con las víctimas, desde el hablar con asociaciones y desde el hablar con profesionales. Creemos que se tienen que seguir dando y que de ahí tienen que salir también medidas que algunas están atisbando, que algunas seguramente puedan coincidir en parte con las que estáis planteando, pero en cualquier caso habrá que analizarlos desde el punto de vista pues, profesional y también político y económico. De a dónde puede llegar el ayuntamiento siendo realistas y de verdad atendiendo las situaciones que podamos atender. Entonces, bueno, de cara a eso yo creo que el acuerdo ha sido total, ponernos a vuestra disposición para también juntarnos y hablar de en qué línea estamos trabajando y también hablar de lo que planteáis. Y también había un acuerdo así expresado de que cuando estas medidas se concreten, se contrasten y se concreten, habilitar la partida económica para ello. Y bueno, hay formas técnicas de habilitar presupuesto, aunque no hay una partida específica que a día de hoy no sabríamos con qué importe dotar ni con qué nombre dotar, ¿no? Pero bueno, ese compromiso está ahí y aquí además lo quiero expresar en nombre de todas y todos los grupos políticos y concejales y concejalas que así lo han transmitido. Eta beste barik, bueno, batzar batein zain geratuko gara, eta animo eta eskerrik asko berriro gure partetik. Eskaera eta galdera gehiagorik ez dau, lehendik sartuta, ez dakit. Bueno, yo lo que quería hacer un ruego, me han pedido que les haga el favor, el nuevo partido de Basauri, ahora Basauri Orain, que no les daba tiempo a meterlo, la pregunta, el ruego, y me han dicho a ver si les hacía el favor, y era que se ha debido quejar una vecina de que los contenedores no son accesibles para gente de movilidad reducida, y a ver si se podían hacer accesibles o, como ha salido hace poco en la prensa, que se han comprado contenedores nuevos o algo así, 50 contenedores y demás, a ver si son accesibles o si se pudieran hacer accesibles o, si no lo fueran, se podrían cambiar por contenedores accesibles para gente con movilidad reducida. Pues recogido queda. Si se puede honesto, precisamente el martes estuve en Vitoria y ahí nos vi, porque son contenedores para gente con movilidad reducida, simplemente tienen un agujero en la parte de abajo, que no sé si a los viejos les podrá hacer el agujero y luego una goma, sí, pero es una cosa curiosa, la verdad. Eso es gente para unas movilidades reducidas, no para todas.
Sí, Claro, es sí. que hay varias movilidades reducidas. En todo caso, se tiene en cuenta. Sí, porque con este solo... La propuesta se tiene en cuenta. El otro día, a raíz del sábado, de los 16 cazadores que iban con las escopetas detrás del Colegio Gastelu, subiendo por allá, la gente, tuvimos bastantes llamadas y pregunté en el chat, es la pregunta que voy a hacer ahora, es decir, parece ser que la batida iba a matar jabalíes. Le pregunté si había permiso y hasta esta mañana que le he preguntado a ver si había permiso, parece que había permiso de Diputación. Pero yo lo que creo, lo que pido es que a Diputación, si va a hacer batidas, hay que decirle que avisa al municipio por seguridad, para que de esa manera el ayuntamiento pueda controlar un poco la seguridad y avisar a la población. Porque ese día, además, como hacía mucho tiempo que no había cantidad de gente que subía por ahí de zona, se tropezaba con ellas y algunos incluso se dieron algún susto. Pero ahí tantas escopetas, ¿no? 16 que había, ¿no? Entonces, subiendo por el camino de Montefuerte. Yo, estando de acuerdo, varias cuestiones. Una, para que quede claro, esto no es competencia municipal. Primera cuestión. Segunda cuestión, tenían autorización que Diputación, que es a quien le corresponde dar esta autorización, y en la supervisión y en la señalización de estas batidas también es su competencia. El ayuntamiento no fue avisado previamente y el protocolo no debe ser por su parte avisar. A partir de ahí, sí nos hemos puesto en contacto con ellos porque nos parece razonable, por mucho que no sea competencia municipal, y que no tengamos demasiado que hacer, que a pesar de que en sus protocolos no conste el avisar porque no lo hacen, que nos avisen, si se vuelve a repetir, porque nos parece razonable. Pero repito, no es competencia municipal. Sí. Estando de acuerdo con que se entiende que, aunque guarden los protocolos debidos, que les corresponde a ellos, sería bueno y es bueno que se avise. Estaría bien que avisen y aparte que cambien el protocolo. También yo bueno, pediría, eso, pues Bobby, plantees en juntas generales algo al respecto. Plantees en juntas generales algo al respecto. Que nos avise. Iagorik ez bada, arratsalde on bai pasau.